Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos ya al fin en este primer capítulo de nuestro podcast Antes del ABC. Yo soy Das Cristóbal René Vázquez Vargas, y aquí mi compañera. Yo soy Lourdes Fernández de Gante, Ludegan, me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Y bueno, pues hoy tenemos de verdad un invitado muy especial. Ha resaltado en los últimos años, tanto nacional como mundialmente. Bueno, pues aquí en Antes del ABC queremos dejar una gran huella en cada uno de ustedes. Y para dejar una gran huella, pues necesitamos de grandes personas. Es por eso que nuestro primer invitado al programa es una persona que admiramos mucho y que ha puesto el nombre de Tlaxcala muy alto. Bienvenido, Chef Iván. Muchas gracias. Por aceptar la invitación a nuestro podcast y recibirnos en su restaurante. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues muchísimas gracias. Pues platícanos primeramente quién es Iván y a qué te dedicas actualmente. Pues mira, pues Iván es un joven pues introvertido, es una persona pues con muchos retos, muchos sueños. Pues actualmente pues me dedico a la cocina, obviamente bueno, es mi vida el tema de cocinar, probar, pues, entender sabores y pues principalmente bueno, pues poner en alto a Tlaxcala principalmente, ¿no? Porque pues, ha estado como muy en el tema y ya pues, Tlaxcala sí existe, ¿no? Entonces al final es como de que, pues no sé, como regresar esa parte para que sepan qué es Tlaxcala, ¿no? Y quiénes son los tlaxcaltecas también. Así es. Muy Mira, bien. muchas gracias. Tienes una misión y un compromiso. Algo así. Muy bien, muchas gracias Iván nuevamente. Mira, tú eres una persona que ahorita es mundialmente reconocido, has participado en diversos proyectos a nivel regional, nacional y mundial. Dime, Iván, ¿alguna vez tú imaginaste de niño llegar hasta este punto donde ahorita tú estás, alcanzar este éxito que tú has alcanzado? Fíjate que me pasó y alguna vez me hicieron esa pregunta. Cuando era niño, justo recuerdo cuando, no sé, tenía 7 años, era como el pensar qué estaría haciendo mi yo grande, ¿no? Sí. Estaba sentado y alguna vez me puse a pensar que si estaría como cumpliendo ese sueño, que ya obviamente, bueno, a los 7 años estar pensando qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Al final obviamente es como, pues de soñarlo, o sea, y de no poder creerlo, porque al final obviamente el esfuerzo, el tema de, pues día a día, porque pues no es sencillo, ¿no? Al final es como estar tocando puertas, picando piedra, que al final obviamente, bueno, la gente conozca igual nuestro proyecto, ¿no? Okay. Que conozca obviamente pues lo que es la esencia o la familia Mexco como tal. O sea, la familia Mexco al final obviamente es de apoyar el tema local y el tema obviamente de que conozcan tanto a productores, comercio local, etcétera. Ok. Y dime, Iván, ¿de niño tú llegaste a tener algún gusto por la cocina? No sé, ¿jugabas a ser el chef? ¿Tenías algún juego en especial? Fíjate que hay, a lo mejor no como que jugaba a ser el chef, pero sí me pasó algo con mi abuela, que justamente que siempre he platicado, cuando obviamente nosotros íbamos a la casa, Sí. que era mucho de, pues de juntarnos con ella. Al final obviamente... Tu abuela es de aquí, de Tlax. De Huamantla, exactamente. Y al final obviamente el juntarnos con ella y el hacer ahora sí como estas reuniones familiares, ¿no? Que pues veías ya sea el noticiero de las 2:30, 3 que sales, ¿no? Ir por las tortillas, ir por toda esta parte y al final el probar obviamente la cocina fue como entender muchas cosas en el tema de lo que hacía ella, ¿no? Al final obviamente no era lo mismo lo que yo comía con ella, aquí iba a la casa de una tía o a veces mi mamá se lo preparaba o iba a un mercado, ¿no? Por así decirlo. Digamos que la novedad era con tu abuelo. Exactamente, entonces al final obviamente vas entendiendo que pues es el sazón, ¿no? Sí. Es como el sabor, como pues no sé, como este sabor que al final se le da al producto. Okay. Entonces yo siento que al final con mi abuela fue como que fue la parte como que me marcó esa parte de probar unos esquites, por ejemplo, Okay. que no era lo mismo el esquite del mercado que el esquite obviamente en la casa de mi mamá al probarlo con mi abuela, ¿no? Entonces al final es como exactamente, como ese sentimiento también en el tema de pues, recordar, ¿no? Y principal, pues el tema, bueno, pues al final de la cocina,
que ahorita pues, les voy a ir platicando el por qué decido, ¿no? Estudiar gastronomía. Así es. Y dime, Iván, ¿tú te involucrabas en todo este proceso? Porque sí probabas lo que realizaba tu abuela, Sí. conocías, pero ¿te involucrabas en el proceso? Fíjate que sí, que me involucraba, o sea, veía obviamente cómo cocinaban, es más, como toda persona al final obviamente pues te vas, pues vas aprendiendo, ¿no? A hacer un huevo, pues no sé, a sazonar una salsa, una sopa. Y pues en mis inicios obviamente también en la carrera pues iniciaba, ¿no? En el tema, pues mis primeros banquetes, mis primeros caterings, que al final obviamente Sí. pues son como toda formación, Sí. pues vas viendo tus errores, ¿no? El tema. Al final, obviamente, el reto mayor era mi edad. Cuando obviamente yo intentaba, obviamente, bueno, no sé, hacer un contrato, por así decirlo, unos 15 años, pues la gente pues dudaba, ¿no? Porque al final, obviamente, pues me veían chico y que no responsable, ¿no? Porque obviamente te estoy hablando a los 18 años, hacer un banquete. Entonces, al final era muy complicado el, Todavía no terminabas la carrera. todavía no lo terminaba. Estaba en inicios de la carrera, pero al final era como de Sí, ya empecé. si podría, no podría, me quedaría mal. Y eran como mis primeros banquetes caseros, Ok. que al final obviamente pues iniciado, por así decirlo, con 20, luego con 30 personas que al final obviamente pues me iban como pues dando estos contratos, por así llamarlo, y como la confianza, ¿no? Ah, pues probamos esto de Iván, pues vamos a decirle a Iván, ¿no? Ahora vamos a probar esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final obviamente todo esto pues ha sido como también el proceso de querer más, ¿no? En el tema de, pues seguir obviamente, pues por así llamarlo, capacitándome para al final obviamente, pues estar hasta como estoy en la actualidad. Ujú. Pues mira, qué padre, qué bonito que tu abuela fue esa raíz. Exactamente. Continuando con la familia, ¿quiénes, o bueno, familia, amigos, pareja, quiénes han sido tus pilares? Pues uno, bueno, obviamente del pilar número uno, pues es mi madre, ¿no? Al final obviamente mi mamá, pues me ha enseñado mucho también pues, el tema de guisar, de probar, porque pues, siempre que llegamos a la casa, ella es la que cocinaba siempre, ¿no? Que a veces por el tema de que trabajaba en oficina, o sea, cómo calculaba ese tiempo, ¿no? Para llegar y pues, hacernos de comer, ¿no? Entonces al final obviamente, para mí obviamente pues el guiso más, que más recuerdo y el que más me gusta y que me hagan es, por ejemplo, unos taquitos de lengua, de res, ¿no? Entonces que al final obviamente que lleve su cebollita, el cilantro y exactamente, o hasta una sopa de médula, ¿no? Sí. Entonces, al final, obviamente, creo que es uno de los pilares principales como mi formación. Mi papá igual, obviamente, en el tema pues del carácter también, ¿no? O sea, los dos que tienen carácter, pero lo más chistoso, lo más interesante de esta historia es que mi papá es ingeniero químico y mi mamá es contador. O sea, nadie de mi familia Tú eres el único que se interesó. que se interesó por la gastronomía, exactamente. Órale, órale. Mira, pues qué combinación, ¿no? Bueno, Sí. yo supongo que entonces ahí sí fue una raíz muy fuerte de tu abuelo. Sí. Trascendió. Sí. Exactamente. Sí, sí. ¿Y tienes hermanos? Sí, 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 mi hermano, él igual, bueno, es un apasionado también de la gastronomía, justamente tiene un negocio de pizzas. Ah, ok. Yo creo que igual somos dos, exactamente. Yo creo que ¿El mayor o el menor? el mayor. El mayor. Yo creo que igual, obviamente como todo hermano menor ve a su hermano mayor y al final obviamente, bueno, decidió porque, bueno, él está estudiando Derecho. Al final obviamente, bueno, como que se orilló más al tema gastronómico, puso igual su negocio, igual emprendió joven. Órale. Y al final, obviamente, bueno, pues es como el tema de la pizzería, ¿no? Entonces, Sí. porque al final, obviamente, bueno, eso es algo muy padre que nos han enseñado mis papás, es como el impulsarte, ¿no? En el tema de, si quieres un emprendimiento, pues nos acompañan, pero al final, obviamente, llega un momento donde te sueltan, ¿no? En donde, obviamente, ya es como tu responsabilidad también. Así es. Sí. Órale, entonces, hermanos emprendedores. Hermanos emprendedores. ¿Tú cuántos años tienes, perdón? Yo tengo 32. 32. Ujú. Ok, mira, estás muy joven y a todo lo que has construido. Muchas gracias. Ahora, ¿qué hábitos o costumbres de tu papá y de tu mamá conservas a la fecha? Pues principal, la puntualidad, esa es una como primordial. El tema obviamente, otro hábito que para mí es fundamental, que bueno, no es como un hábito, es el tener palabra, ¿no? O al final obviamente, si te comprometiste a algo, termínalo. O sea, yo he sido mucho de que, por ejemplo, el tomar un curso, cuando era muy joven,
Mi mamá me llevaba mucho a cursos de inglés, cursos de piano, entonces al final obviamente... Te mantenía muy activo. Exactamente, entonces al final obviamente si no terminas, o sea, ahora en la actualidad es lo complicado, que ya no terminan lo que inicia. Entonces siento que esa parte es como muy fundamental, por así decirlo, en el tema de que si lo vas a terminar, Hazlo. hazlo, ¿no? Exactamente, o sea, y al final obviamente son procesos que, pues es cansado, ¿no? Porque al final Sí. estás estudiando, tienes que ir obviamente al curso, etcétera, ¿no? Mucho. Sí. Pero al final obviamente te va generando una formación. Exacto. ¿En qué aspecto? Ya obviamente en el tema profesional, pues de inicio a fin. O sea, y así son los proyectos, o sea, no puede ser que ya del inicio ya vayas como a la mitad y ya te vaya dando flojera o empieces a tirar la toalla. Cosas que al final obviamente, como el proceso de agarrar un cuchillo, el saber una técnica. Exactamente, entonces creo que esas son como una de las aptitudes principales, bueno, que es como la formalidad, Sí. la parte de la puntualidad y, y pues honestidad también, o sea, en el tema obviamente de, de ver hasta dónde puedo, ¿no? O mi alcance realmente. Muy bien, y sobre todo, pues que sigues persistiendo. Exactamente. ¿no? Y yo creo que como comentas, yo creo que la persistencia es lo que me ha hecho ser diferente, ¿no? Porque al final obviamente, y siempre lo he dicho, al final obviamente hay gente mejor que yo y siempre va a haber. Para todos. Para todos hay. Sí, así es. Pero yo creo que la diferencia es el que nunca me he rendido. O sea, el que si tenía que llegar, no sé, a lo mejor en alguna entrevista, había gente que llegaba, no sé, yo sé que la entrevista no se es a las 8 de la mañana, que llegaba a cuarto, ¿no? O sea, cosas de esas que al final obviamente, y pues muchas personas al final pues lo olvidan y dicen, pues ¿para qué voy, no? O quitarse el miedo, ¿no? De decir, pues si voy a esa entrevista puedo obtener ese trabajo, ¿no? Exacto. Pero a veces se quedan con el tema de mejor para otro día, ¿no? Entonces, No, está muy difícil. exactamente, entonces al final obviamente creo que es la persistencia Valoro. uno de los valores que me ha caracterizado y lo que ha hecho que pues también esté a donde estoy, ¿no? Ok, muy bien. Y dinos, Iván, ¿qué identifica a tu familia? ¿Hay alguna costumbre familiar, algún platillo familiar que hayas heredado O tradición. o tradición? Fíjate que heredado como tal, bueno, yo creo que, bueno, por ejemplo, lo que veía con mi abuela, en el tema, por ejemplo, de cuando cocinaba, cuando mi mamá igual cocinaba, creo que el plato y algo que también me ayudó bastante en cierta manera, fue que obviamente, bueno, como mi mamá trabajaba, pues luego me llevaba a muchos restaurantes, ¿no? Sí. Entonces al final eso me generaba la incertidumbre de cómo ver al mesero, de cómo ver la cocina, de cómo ver... Entonces, Todo lo demás. exactamente, y el probar, ¿no? Porque al final obviamente ya era un restaurante que yo estaba muy acostumbrado a ir y mi mamá, pues a veces por el mismo trabajo, pues me Sí. dejaba, ¿no? Comía y al final obviamente, pero también obviamente lo ves como esa parte obviamente de, bueno, de tener la fortuna de, pues, de comer en un restaurante, ¿no? Sí. O a veces comer en la casa, porque a veces no daba tiempo. Entonces creo que el platillo, como les platicaba hace rato, era como la lengua, unos esquites, exactamente, o sea, como que lo que se quedó como muy arraigado, ¿no? Ahora sí como a mi esencia, o sea, el tema, por ejemplo, y a lo mejor el mole, ¿no? Es que es algo muy clásico, al final obviamente siempre he dicho que cada cabeza es un mole, porque al final obviamente uno va a decir, mi abuelita lo hace más, mi tía, etcétera, ¿no? Al final obviamente todos tenemos una técnica y una base, ¿no? Yo lo hago con sete. Exactamente, ¿no? Diversidad de sabores. Diversidad de sabores. Oh, mira, qué bonita Muy bien. frase. Sí, Cada cabeza es un mole. toda cabeza es un mole. Muy bien. Y dime, Iván, ¿tú eras de las personas que si cumplías años tu mamá te preparaba tu comida favorita? Fíjate que sí, justamente era bien padre porque era como de los alumnos que cuando, bueno, me hacían o me festejaban, pues me mandaba mi pastel y me mandaba un club sándwich o me mandaba algo en especial, ¿no? Sí. Bonito. Y al final, pues siempre lo clásico, ¿no? Que hacen las mamás en ese entonces estamos hablando de la radio, de hablar todo para las mañanitas, ¿no? Para la radio Qué y todo eso. bonito. Sí. Entonces son cosas que al final obviamente en mis recuerdos es como de que sí me preparaban algo especial y ya obviamente, y clásico obviamente en la fiesta de niños, pues obviamente pues lo que el niño, ¿no? La hamburguesa o
sino era la Sí. pasta, la pizza. Sí, la comida, así que... Exactamente. Que tú- Mezclan. Exactamente. Que no. Sí. Ok, Ah. ok. Bueno, ahora, siguiendo con tu niñez, ¿qué persona te prometiste ser cuando eras niño? Pues fíjate, Independientemente si ujú, tenías la visión de ser algún día chef, claro, cocinero. pues me prometí principalmente ser una persona pues de retos, o sea, en el tema de cumplir, no sé, el camino hasta terminarlo. Ok. Al final esa fue como una parte como muy fundamental y es lo que obviamente a mi niño pues le comentaba o alguna vez, o sea, creo que no lo he decepcionado ahora adulto, ¿no? Adulto joven. Sí. Entonces al final obviamente, pues todos tenemos al final sueños, ¿no? A lo mejor sueños frustrados de ser futbolista, ser cantante, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que te da la parte como del rock y todo eso, ¿no? O sea, vas por etapas. Sí. Al final obviamente, eh, creo que alguna vez fue como de, ¿por qué no dejar huella? O sea, nada más esa parte como dejar huella y que al final obviamente poder pues, como estar vigente. Alguna vez en una plática con mi papá platicaba de que cuál era como uno de mis mayores logros hace mucho tiempo y le dije, es que creo que ya mi mayor logro es, creo que ya lo hice. Al final, si me buscas en Google, ya estoy en Google, ¿no? Sí, Entonces así es. aparece un poco mi reseña, mi historia Sí. y artículos que me han hecho y al final con mi papá, o sea, al final pues ya estamos en la historia. Es como cuando haces algo hace mucho tiempo en los libros, ¿no? Sí. Porque quedas marcado y eres parte De la historia. de esa historia, ¿no? Que sea quien googlee a Iván del Del Razo, Razo aparece sabrá. ahí, exactamente. Y el tema de la cocina, su historia, un poco de obviamente, bueno, todos esos medios que me han dado la oportunidad de platicar, ¿no? Porque al final, pues a mucha gente va a decir, ah, pues quién sabe quién es, ¿no? O cómo lo logró. O hay gente que sí le puede llegar intrigar, o sea, o decir, ¿sabes qué? Pues me interesa, ¿no? O ver cómo esta fórmula secreta, que no hay fórmula secreta, sino más que echarle ganas. Sí, ser persistente como... Exactamente. Ok. Y ahora, ¿cuáles son tus creencias y qué influencia tienen en tú? Pues fíjate que, bueno, pues mis creencias pues siempre ha sido Dios. ¿Qué influencias hay en mí? Obviamente el tema, pues siempre sé que hay que hay alguien supremo a alguien. El tema obviamente pues también energético, el tema pues de agradecer, ¿no? Que a veces pues por el trabajo y no es como que te justifiques, Ok. pero pues bueno, yo estudié en una escuela de monjas y al final obviamente, bueno, que fue Juana de Arco y fue que me inculcaba, ¿no? Y cada obviamente viernes primero ir a la iglesia, ¿no? Oh, Y a dar gracias. tuviste una forma. Exactamente, entonces ya al final obviamente, bueno, mi comunión, obviamente, bueno, pues estoy casado en el tema, por ejemplo, del matrimonio, obviamente toda esta formación, pero a veces, yo creo que también por el trabajo a veces sí olvidamos un poco el tema de agradecer, ¿no? De un día obviamente decir y tomarse pues el tiempo de todo lo que está pasando, que sea bueno o malo, pues al final estás vivo y Así estás es. respirando, ¿no? Sí, sí. Y al final obviamente, pues no sé después qué pase después de que se desconecte uno, pero al final obviamente es como agradecer esa parte, ¿no? Así es. Ok. Muy- Muchas gracias. Y agradeces porque lo tienes presente. Exactamente, porque al final obviamente siento que si no lo agradecemos, o sea, también como que no somos como esa parte correcta, ¿no? O sea, porque al final obviamente, o sea, por algo que te está ocurriendo, bueno o malo, Sí. siempre ser agradecido. Y tú en este aspecto, ¿crees fundamental que si una persona quiere pues sobresalir en lo que le gusta, en lo que ambiciona, crees fundamental tener a alguien más arriba de ti? Sí, al final obviamente sí es como el querer y el tener en el tema religioso y el pensar obviamente que si te obviamente pues enfocas como estas dos partes, ¿no? Una es el deseo Sí. y otra es yo creo que el poder, por así decirlo, es al final lo que hace que obviamente, bueno, logres, ¿no? Ese sueño, ¿no? Sí. Y al final, bueno, pues, que va con la mano de agradecimiento, porque al final obviamente es real, o sea, no puedes tener todo en la vida. Exacto. O sea, puedes tener, no sé, mucho éxito, pero no sabes a costa de ese éxito qué está pasando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, al final obviamente sí te pones a pensar
que si a veces sí quieres estar en la posición que estás, ¿no? Así es. Porque a veces no es lo mismo pues ver a alguien que a lo mejor pues no es tan conocido, al final en que sí es conocido, hay muchos señalamientos, el tema de que, pues qué estar haciendo, ¿no? O qué estar, o sea, todo ese tipo de cosas al final obviamente ya está, no sabes si contigo son los retos o con las personas que te ven, ¿no? Exacto. Así es. ¿Y ya esta parte te pesa? Fíjate que a veces un Llegó poco a en el pesar. tema de, obviamente, de no querer ser obviamente alguien que llegue a cambiar su vida, Ah, pero sí ser por lo menos una persona que impulse, ¿no? Y que al final obviamente, o sea, no es el cuento de que digan, porque al final obviamente, cuando yo inicié mi emprendimiento y el por qué he decidido estudiar gastronomía, fue porque abrí un carro de hot dogs. Y al final ese carrito de hot dogs, y fue como alguna vez decir, o sea, ese carro de hot dogs me hizo tener ahora lo que soy, ¿no? wow. Mira, ese carrito Exactamente. formó. Me formó exactamente, y al final, cuando obviamente emprendes, nunca sabes, o nunca te dicen, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la fórmula? Pues que va a llover, que no van a llegar los trabajadores, Sí. que se te va a echar a perder el producto Sí. porque no vas a tener ventas. O sea, vas a tener todo en contra, pero al final obviamente todo eso te va a hacer fuerte. Va a ser obviamente que veas y que busques la manera, ahora sí, lo que muchos vemos que es el marketing, ¿no? Así Así O es. sea, porque obviamente estoy hablando de, ahorita a lo mejor en la actualidad, pues ya muchos dirán, pues que lo suba a TikTok, ¿no? O que haga un video en YouTube. Sí, pero antes, o sea, te estoy hablando en el 2017 o más atrás. no estaba en auge. O sea, exactamente, o sea, si yo, por ejemplo, a mí me tocó cuando hice mi entrevista, cuando me fui a ese restaurante, o sea, te estoy hablando que yo usaba el famoso Skype. Ah, O sea, ¿cuál Zoom? sí, o sea, ¿No? o sea, sí pocas personas estaban en esas redes. Exactamente, porque ya obviamente la actualidad, pues que subo un video, que hagas. Sí, al final obviamente no te empiezas a familiarizar, porque en mi formación, pues, lo máximo era tomar la compu y ver un poco de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint y hasta ahí, ¿no? Ya obviamente si decides, dependiendo obviamente ya en la carrera, pues ya estamos hablando de un Corel o de algo así, ¿no? Ya muy. Pero al final, obviamente todo es como, obviamente todo tiene su herramienta y su formación. Así al final, obviamente, lo mío fue un carrito de hot dogs, que al final, obviamente, fue como tener un ingreso más, Sí. porque al final, obviamente, pues mis padres siempre me han apoyado, pero en el tema de tener algo propio, ¿no? Decir, pues me costó y me puede comprar, no sé, una playera, ¿no? O puede invitar a mi novia al cine, ¿no? Sí. O sea, porque ya no es lo mismo de llegar y papá, 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 dame, ¿no? Al final, obviamente, es como de, oye, pues, ¿quieres algo? Trabaja por él. ¿Y cuántos años tenías cuando emprendiste con tu carro de hot dogs? Tenía 17 años. 17. 17 años. 17 te aventaste a todo. Fíjate que desde chiquito, algo bien padre, y me pasaba, y me acuerdo porque, bueno, cuando me iniciaba la serie o en el programa en el Canal 5 que pasaba de Dragon Ball, me acuerdo que en su casa, allá en Huamantla, Gracias. yo sacaba mi mesa y vendía dulces. Sí. O sea, con los compañeritos Sí. o que vendía como las famosas stickers de los tatuajes. O sea, todo ese tipo de cosas, y al final obviamente me surgió como esa parte como de emprendimiento, porque sabes que al final obviamente el emprender un negocio, Sí. o sea, obviamente pues es estar pendiente de él, ¿no? Sí. Pues luego mi mamá pues nos hablaba cuando ya estaba lista la comida, porque sacábamos nuestra mesita con las papitas, Sí. con los dulces, y al final obviamente fue como de, ¿por qué no puedo hacer un carrito de hot dogs, no? Ok, desde ahí ya lo Exactamente, ¿qué ciencia puede tener, no? Pues es una ciencia enorme, porque al final obviamente el producto pues, es un producto que pues, es perecedero, ¿no? Y al final se puede echar a perder. Y además, O sea, si no tenías cerca condiciones para mantenerlo, Uno, y aparte obviamente pues las bases, ¿no? Que al final obviamente por eso es que decido estudiar gastronomía, para entender obviamente pues, muchos procesos, ¿no? Sí. O sea, el proceso obviamente, pues el clásico que es el de PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. O sea, cómo obviamente acomodas tu pan, el tema de rotación, porque el pan obviamente después de una semana ya empieza a mover, bueno, le empieza a salir moho. Entonces el tema, por ejemplo, de la salchicha, lo mismo, el emprender y el comprar un enfriador, ¿no? O un Sí. frigobar, Sí. para obviamente conservar todo el tema láctico, qué aspecto del queso,
tu jamón, ¿no? Sí, y Tu que debes tocino, saber ¿no? específicamente de cada alimento. Exactamente, y las temperaturas, ¿no? Entonces, pues no habían tutoriales en YouTube, o sea, como de ver, ¿no? Y decir, Fue a prueba y error. exactamente. Y al final, obviamente, ya habían días buenos y habían días malos. Habían días que dije, pues ojalá que vuelva a vender como vendí ayer, ¿no? Wow. Pero no, pero al final, obviamente, es ese proceso. Ok. Muy bien. Y mira, justamente ya empezaste a entrar en el tema de tu formación. Sí, Platícanos, ¿dónde estudiaste? yo soy en la Unimetropolitana de Tlaxcala, ahora sí en Tlaxcala, Ok. Está aquí en en Apizaco, Pisac. Ah, vaya. exactamente, ahora sí para atrás. Como que Nos, ahorita. nos ubicamos. Ajá, no, caminamos de aquí para allá, no nos ubicamos. Sí, y dinos, Iván, ¿qué tipo de estudiante eras? Pues voy a ser sincero, yo era un estudiante, pues como yo creo que como muchos, como que íbamos, pues para ver qué íbamos a aprender, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si era lo que queríamos, ¿no? Al principio. No, que. Porque al final, obviamente, pues nadie sale sabiendo. Pero al final sí era un alumno, pues introvertido, o sea, que buscaba, obviamente, lo que sí era el querer ver más, aprender más, porque al final, obviamente, veía que mis padres hacían un esfuerzo por pagarme, ¿no? Al final la colegiatura. Sí, sí. Entonces, al final, bueno, pues era alumno becado. Entonces, pues obviamente tenías que echarle obviamente ganas, ¿no? Para Sí. que al final obviamente, pues ese promedio, pues obviamente pues se mantuviera y la beca, ¿no? Principalmente, ¿no? Y era Sí. como de el mantenerlo, ¿no? Pero al final obviamente sí era como el pensar de que cuando obviamente yo saliera, obviamente, o cuando yo trabajara, que lo que estaba pagando mi padre, era que al final obviamente, bueno, pues por lo menos iba a ganar más de eso, ¿no? Ah, Entonces al final obviamente, pues sí era como este alumno que, pues sí, a veces sí exigía, ¿no? O sea, sí llega a tener algunos problemillas Sí. ahí en la universidad, del tema de, pues, de nivel de exigencia, porque al final obviamente era una universidad nueva. Obviamente, bueno, pues obviamente era formaciones, el plan de Sí. estudio, todo era diferente, ¿no? Algo que sí reconozco es que los docentes eran buenísimos, eran docentes de Puebla, que daban clases en el ISU, en la UDLAP, en el culinario. sí, no, no era como que su primera. Exactamente, y al final obviamente te daban como esa formación, ¿no? Ya lo que obviamente marcó, uno de mis docentes que me marcó fue Pedro Román Palacios, que al final obviamente fue uno de los docentes que me inculcó mucho el tema de la cocina mexicana, ¿no? Que nos invitaba, o sea, me llevó a una cumbre de Tajín. Wow. Órale. Entonces nos llevó a verlo cómo participaba en un cocinero del año. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas, al final obviamente el ver ponentes, el ver gente creativa, Apertura del mundo. te abre el mundo al final y no te quedas con lo que no está mal, pero que te dice el docente. Pero obviamente no es que te quedes con lo que te dice el maestro. Tienes que obviamente sustentarlo, ¿no? Ok. Investigar, leer. Pedro fue tu maestro, Fue mi docente. fue tu docente. Fue mi docente en la universidad, junto con Felipe. Felipe, por ejemplo, apenas hace un año, Felipe fue como coordinador de la carrera y me ayudó mucho en el tema de que qué padre que maestros, o sea, te den como la oportunidad y se acuerden, ¿no? O sea, de todas las ganas que le echas, ¿no? Y al final, bueno, me dio la oportunidad de estar de encargado en el Viceroy, allá en Los Cabos, y fui como su chef invitado. Órale. Entonces, está bien Qué padre. emoción. Eso fue justo en el 2024. Ah, mira. El año pasado. Fue en noviembre. Fue invitado del Viceroy y al final obviamente es como de recordar, ¿no? Porque ya tenía mucho tiempo que no veía a Felipe y pues, se acordaba, ¿no? Que era obviamente si era un alumno de retos. Sí. O sea, porque era, pues obviamente por ser becado era el que iba a hacer las paellas, el que obviamente, Sí, el que tenías que desquitar. el que tenía que desquitar obviamente la beca, ¿no? Sí, sí. tal cual. Entonces, pero al final obviamente lo que a veces creen que te están haciendo mal, o lo vi alguna vez, por ejemplo, cuando fue mi primer puerta que toqué, que fue en ese entonces Misión, ahora actual Holiday, Ok. pues me volví un lavalosa, o sea, yo quería aprender, ¿no? Sí. Entonces a veces la gente piensa que, pues ya llegó pues, el que va a hacer todo, ¿no? Va a lavar, va a picar, o sea, todo como que lo malo te lo manda, ¿no? Pero al Sí. final obviamente Qué ruda, mucho. ajá, y como que yo no voy a picar cebolla, yo no voy a pelar papas, yo no voy a tallar, etcétera, ¿no? Al final
el creer que ellos me estaban haciendo mal, me estaban haciendo bien, porque al final yo me estaba apurando para obviamente, y veía la manera de cómo picaba rápido para aprender ahora otra cosa. Y es ¿no? que realmente viste una oportunidad. Exacto, y al final obviamente, y al final escalé, ¿no? Porque al final creo que duré 4 meses. 4 meses que al final obviamente ya no duré más tiempo porque al final era estudiante. No. Sí. Pero cuando la empresa te da la oportunidad y que ellos mismos, que empecé a conocer el tema organigrama, pues recursos humanos me habla y me dice, oye, es que pues, ya queremos contratarte, ¿no? No, pero pues yo no quiero, Mira. yo la verdad, pues soy estudiante, ¿no? O sea, no quiero seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Sí. Si me siguen dando la oportunidad, obviamente, hasta yo me acuerdo que mis premios eran Club Sandwich, malteadas, o sea, ese tipo de cosas que al final, obviamente, porque gracias a Dios no tenía como la necesidad a veces económica. Mm. Sí, a veces sí era, pues sí, pues ya cansado, ¿no? Porque decía, Sí. pues por lo menos que me den algo, ¿no? Sí. Pero al final... Botellita al menos. ¿no? exactamente, pero al final ya cuando estás aprendiendo, y es lo que obviamente en la actualidad las generaciones, Sí. o sea, no es que regales tu trabajo o tu tiempo, pero va a llegar un momento que lo vas a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque sabes lo que destina una empresa para poder enseñarte o capacitarte, o sea, es mucho tiempo, mucho recurso, etcétera, ¿no? Al final, obviamente, yo lo vi en la parte de seguir emprendiendo, seguir formándome, entonces todo ese tipo de cosas, Sí. al final, obviamente, pues te da como el boom, ¿no? Ok. Ok, y ahora, platícanos. Nosotros, o sea, el público en general, tenemos una idea muy limitada de lo que es esta profesión. ¿Qué engloba la gastronomía? Pues la gastronomía para mí engloba muchas cosas, principalmente, bueno, es tradición, cultura, historia, porque al final, obviamente, México tiene mucho que ofreció, obviamente, al mundo, ¿no? Gastronomía. Exactamente, entonces al final, obviamente, la gastronomía, para mí, obviamente, como les comentaba desde el principio es todo, porque obviamente, pues me ha enseñado a valorar más mi país, a conocer más mi cultura, conocer más a la gente del campo, gente que al final ya está olvidada, ¿no? Gente que ya a veces me pregunto qué va a pasar cuando obviamente ellos dejen de existir, ¿no? Que deje de existir el tema de la producción de la milpa, Sí. por así decirlo, ¿no? Entonces al final obviamente creo que la gastronomía engloba muchas cosas y creo que no hay país, estado, como sea, que no pueda vivir del turismo y del tema gastronómico. Y ahorita que tocas el tema de la gente del campo, ¿qué acercamiento has tenido con esa gente? Bueno, y digo, independientemente de adquirir los productos que llegan a ofrecerte. Fíjate que lo más bonito es cuando te abren las puertas de su casa, ¿no? Que te dan la oportunidad, obviamente, de convivir, de comer en su mesa, de entender y escuchar, obviamente, todo, obviamente, lo que pasa detrás de todo eso, ¿no? Sí. O sea, porque muchos dicen, pues es que echar una tortilla, pero echar la tortilla, o sea, no es un lapso de 1 hora, ¿no? 2 horas, o sea, es meses, porque al final, obviamente, desde que obviamente se cultiva, obviamente se siembra, o sea, toda esta parte son cosas muy fundamentales y obviamente pues lo vas aprendiendo obviamente con ellos, vas viendo y ves la manera de cómo obviamente ayudar, ¿no? Y en el tema ayudar, en el tema no es que digan, es que Iván quiere como, no, o sea, al final lo que nosotros queremos es como que también, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en el restaurante es que explicamos de dónde viene el producto, quién lo cultivó, Platícanos. quién es el producto, exactamente, para que al final genere. He tenido comensales que me han dicho, oye, ¿por qué no vamos a una pizca, no? O vamos a la milpa, o vamos a una experiencia que haces de hongos. Oh, Entonces, todo ese tipo de cosas, ya cuando un comensal se empieza Sí. a interesar, es bien bonito, sí. porque al final, obviamente, no nada más dejas el tema de la experiencia gastronómica, Sí. sino el tema de que conozcan a la familia, que vean dónde está su huerta, dónde está, obviamente, estas hectáreas, ¿no? Que al final, obviamente, pues si hay sequía, ¿qué otra cosa sustituyen, ¿no? Para obviamente sobrevivir, ¿no? Sí, que no dependan de un solo Producto, exactamente, producto. justamente. Ok. Ahora, bueno, cuando te estabas formando profesionalmente, pues estuviste
supongo que haciendo prácticas en diferentes lugares. Sí. ¿Cuál fue la rama de la gastronomía que te llamó más la atención cuando eras estudiante? Pues fíjate que la rama que más me llamó la atención siempre fue la cocina mexicana. Siempre he tenido ese dicho o he tenido esta filosofía de primero entiende lo tuyo, que al final obviamente, bueno, sabemos que las bases son francesas, o sea, la base culinaria de la alta cocina y la escuela es francesa, Okay. pero al final obviamente nosotros también tenemos nuestras técnicas, Exacto. también obviamente saber usar el metate, el nixtamal, ¿no? Producto de mixtamalización. Exactamente, y cosas que al final obviamente como estudiante, bueno, yo al final tuve la oportunidad de dar clases y era como lo principal que les decía a los alumnos. Lo principal, conozcan su cocina, conozcan sus tradiciones, su cultura y absorban otras. Al final obviamente te va a gustar la española, te va a gustar. Pero ¿qué crees? Vives en México. Aprende tus Aprende tus raíces. Aprende obviamente a conocer más tu país, más tu estado. Pues al final obviamente creo que la rama que más me llamó la atención fue la mexicana. Y además porque tenemos procesos propios. Exactamente. El proceso de la nixtamalización, en las bebidas, por ejemplo, el pulque, el mezcal. Exacto. Entonces, pues sí tienen un peso muy fuerte. Ok, ahora, ¿cuál fue el primer platillo que preparaste para un comensal? El primer platillo que preparé para un comensal fueron para mis padres, obviamente, bueno, porque hacíamos como las muestras gastronómicas, ¿no? En la universidad. En la universidad, ¿no? Entonces fue como para mis papás. Y al final, obviamente, bueno, pues como todo evento, ¿no? Todo banquete, pues tenía como sus regaños, los decían los docentes, es que esto tiene que hacer, las temperaturas, el tener que conservar un plato caliente, ¿no? O si es frío, el tema del proceso, porque al final obviamente todo tiene un rango de temperatura. Al final siempre tus padres y tu familia siempre te van a aplaudir, siempre, ¿no? Pero al final ya obviamente ya en la vida y en la vida real, o sea, ya cuando das un platillo, ¿no? Y al final yo siempre le he dicho a mi gente y a mi equipo que pues no sabes el esfuerzo. Me pasó hace tiempo, me ocurrió una historia bien chistosa que obviamente pues cambió también la perspectiva. Yo tenía un negocio que emprendí con mi esposa que se llamaba Tlali. Sí, Tlali, que significa tierra en náhuatl. Lo más chistoso es que siempre a donde hemos estado son lugares que al final, pues mucha gente nos ha criticado por esa parte, ¿no? Son lugares que no son el enfoque al lugar, ¿no? O a la gastronomía. Pero al final, obviamente, lo que yo les comentaba a ellos es, obviamente, pues eran mis posibilidades ¿no? Sí. Obviamente, cuando yo emprendí este negocio con ella, que fue Tlali, pues estaba dentro de una gasolinera, abajo de mi universidad. Wow. Entonces, el primer emprendimiento y lo que más me cambió, y creo que ese fue el primer que más recuerdo, y lo he dicho en varias entrevistas, o sea, fue el que hizo que también no me rindiera, porque llegaba un momento donde Sí. ya estaba cansado que pues, en muchas semanas no vender, ¿no? Y que tuvieras que tirar el producto. Porque no es un lugar comercial. Exactamente. Teníamos a un costado un Oxxo, una de arrendadora de autos y nuestro restaurante. Estábamos hasta la esquina. Obviamente nuestros comensales pues, eran pues, los que concurrían obviamente a la gas o Sí. camioneros, Sí. nada más. Pero nos ocurrió algo bien padre, bueno, que fue que pues, estábamos sentados y pues, siempre pues, esperábamos, o sea, nosotros teníamos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Al final ya nos quedamos más tiempo porque pues estábamos dentro de una gasolinera, entonces sí era como medio peligroso, ¿no? Sí. Entonces al final obviamente... La jornada viene larga. Exactamente, entonces, pero al final obviamente veíamos la manera de cómo pues mantener vivo el negocio. Sí. Nos ayudaba mucho porque el dueño, yo creo que pues le gustaba mucho ir a comer al lugar y hacía siempre una convivencia, siempre, cada mes, y esa convivencia me ayudaba a pagar mi renta. Sí. Entonces, sí, entonces al final Era una gran ayuda. ya era una gran ayuda, ¿no? En ese momento fue uno de tus sostenes. Exactamente, entonces cuando llega ese comensal, pues era un señor alto, de sombrero y exactamente, se sentó y al final en el primer plato le mando el primer plato, le expliqué y como que me veía y me decía,
Y en el segundo tiempo, que era unas costillas en mole negro, fue así como de que le comentaba a mi esposa, digo, ¿sabes qué? No los hagas porque lo veo medio raro. Sí. Entonces dije, no voy a hacer que se metió algo, porque al final dices, Sí. los del transporte son, o sea, son como que tienen esa fama, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dije, déjame salir y voy pues a ver qué le ocurre, ¿no? Sí. Entonces cuando voy y me asomo, estaba en un mar de lágrimas. Entonces para mí fue como de, pues, ¿qué pasó, no? Sorprendido. Se rompió el diente o algo ocurrió, Me ¿no? puso una piedra. Exactamente, o algo pasó y le digo, ¿está todo bien? Y me dice, se levantó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así como de, entonces, cuando te abraza te da como esa energía y ese cambio. Y me dice, nunca dejes de cocinar, nunca, te lo juro. No lo Y fue así como, esperaba. no lo esperaba. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, es que acabas de hacer que recordara a mi madre. Ay, no. Entonces te quedas así como de, wow, ¿no? Y él mismo le dijo a sus amigos, a todos, porque al final obviamente fue como una ayuda, ¿no? Fue algo como mutuo en el tema de que yo seguía cocinando para él Sí, y pues muchos camioneros no iban. sí. Ya hasta teníamos federales y eso es real. O sea, donde tengas a un camionero, a un federal, es que la comida está buena. Real. Es buen indicador. Es buena Es idea. buena Es buena recomendación. recomendación. Y eso es como, Oh. siento que como que el comensal que más he convencido. Órale, muy bien. Iván, y nos comentas de tu esposa. Ella también estudió contigo en la universidad. Fíjate que Bien. hay algo bien chistoso, que éramos dos polos opuestos. Ella estudió conmigo en la prepa. Nada más como el segundo año de la prepa. Al final ella, bueno, se cambió a... Como el tercer año estuvo en otra prepa. Sí, Pero al final, obviamente, algo que ocurrió al tema de volver a tener contacto es que yo me fui a Europa. Pues cuando yo me voy a Europa, pues ¿Te cuesta qué edad? yo me fui a los 19 años. Yo fui a hacer, que fui a hacer prácticas a ese restaurante que es Noma. Que ahorita también les voy a contar, Noma es el mejor restaurante del mundo, o considero el mejor restaurante del mundo. Y al final, obviamente, como todo, ¿no? Yo creo que como cualquier alumno o cualquier persona se pregunta, pues, ¿cómo ese cuate que era todo relajo, o sea, está en el mejor restaurante del mundo, ¿no? sí. Entonces yo creo que mucha gente se preguntó, porque mucha gente sí me preguntó, "Ay, ¿cómo llegaste ahí, no?" Entonces fue una de las preguntas que me hizo ella. Sí, Y al final, obviamente, como que nuestra ideología, porque ella estudió turismo, ella es como, ahora sí, la ED, que es licenciada en empresas turísticas, sí. Pero estoy acá en Tlax. y estudia acá en Tlaxcala. Ok. Entonces, al final, obviamente, es como de, pues va de la mano, ¿no? Fueron el complemento. Fue como el complemento, y al final, obviamente, exactamente, lo que ella, que no me gusta mucho, que son los números, que al final digo, pues a mí denme la parte de la cocina, ¿no? Sí. O sea, en el tema, yo quiero saber de las cacerolas, de las ollas, Sí, pero ya los números ya es cuando empieza a ver el tema complicado en un restaurante. El tema de lo que no te cuentan, ¿no? Sí. O las historias de terror, que es el SAT, el IMSS, Oh, el Infonavit, ¿no? híjole. O Sí. sea, todo ese tipo de cosas que al final, obviamente, cuando empiezas a emprender, o sea, no te orientan, ¿no? Así es. Y es como que ese proceso en donde tú vas, obviamente, aprendiendo de todos esos prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y sobre todo porque necesitas gente de confianza. Así es. De tu entera confianza. Muy bien. Bueno, ahora, justamente ya ingresaste en este tema del emprendimiento. Nos platicaste que todo comenzó Tlali. con tus hot dogs. Así es, bueno, mis hot dogs. Sí, entonces, bueno, ese fue tu primer emprendimiento. Así es. De ahí, ¿cuánto tiempo duró tu emprendimiento con los hot dogs? Y bueno, después en tu restaurante aquí en de Tlali. ¿Y cómo fue que llegaste después a crear México? Pues fíjate que el emprendimiento fue un proceso como rápido. Bueno, realmente los hot dogs duraron aproximadamente 5 años. Sí, fue un buen rato. Y al final fue como también una cierta ayuda, porque también cuando yo me fui a Europa, pues mi mamá se quedó también a cargo del mismo negocio, porque ya tenía ya a personal que trabajaba en el negocio, porque al final se construyó un local
Sí. era el carrito en la parte de afuera y el local, ¿no? Órale. Ah, perfecto. Entonces ya había como para sentarse o para la gente que lo pedía como a domicilio o la gente que pasaba y se lo llevaba, ¿no? Exactamente, entonces al final obviamente el tema, cuando obviamente yo abro México, que es algo bien padre, bueno, para mí fue como mi máximo, me estaba despidiendo de los hot dogs, porque al final ya no podía estar tanto en los hot dogs, ya no podía estar, porque también estuve en la cafetería de la UNAM, yo con ellos estuve 4 años, y contrario, o sea, literal, cierro, bueno, todavía tuve un momento la cafetería de la UNAM, teniendo México en el 2017, pero los hot dogs y Tlali se cerraron casi cuando abro México. Sí, de tajón. Así, por el tema obviamente de que obviamente pues, es un restaurante pues, que necesitaba toda mi atención, todo mi enfoque, el tema de, pues, de crear una propuesta, ¿no? Una nueva identidad. Exacto, y al final obviamente mi sueño siempre fue un negocio como un tipo Johnny Rocket, un negocio así con mi fuente de sodas, el carrito de hot dogs. Y alguna vez platicaba con mi esposa y alguna vez me dijo que ahora que lo puedes lograr o que podemos hacer como ese emprendimiento, pues ya no me vas a ver igual. O sea, al final ya no es como que esa prioridad. Sí, como regresar, o sea, mi intención sí es como volver porque tengo mucho esa filosofía de que todo proyecto es como una persona. Sí. Entonces Tlali tiene su alma, su esencia, México tiene su esencia y Fercos Burger, que en su tiempo fue las hamburguesas, también tuvo su esencia. Entonces Tlali obviamente yo creo que muy pronto va como a regresar, o sea, pero es como esta cocina como de temporada, como muy local, Sí. todo el menú cambia todos los días, como una tipo fonda, por así llamarlo, Sí. pero llevado a un nivel como de vanguardia, por así llamarlo. Y al final, obviamente, bueno, pues regresando también a la pregunta, pues el primero fue los hot dogs, de los hot dogs Tlali y de Tlali. Tlali realmente creo que no nos equivocamos en ponerle Tlali, porque al final sí tenía mucho el tema o el significado de tierra, ¿no? Porque al final la tierra te da el fruto. Oh, Y ese fruto, pues obviamente, pues nació la cafetería de la UNAM y México. ok. ¿Y en la cafetería de la UNAM fue del campus que está aquí en Tlaxcala? Del campus que está acá en Tlaxcala, de la FE Zaragoza, justamente llegó la doctora Marilú junto con diferentes docentes. Vuelvo a lo mismo, fueron a cargar gasolina, llegaron y se sorprendieron así como, oye, el sol está bonito, nos atienden bien, ¿no? Sí. Y hubo una propuesta en el tema de, oye, pues sabes que pues, llega la UNAM acá a Tlaxcala, pues nos gustaría ver la posibilidad pues de que participaras, ¿no? Al final obviamente participé en el tema de pues ganar como la concesión, ¿no? De tener la cafetería. Gano la concesión y empiezo a emprender la cafetería cuando tenía 10 alumnos. Wow. O sea, Bien. ahorita creo que la FE Zaragoza creo que ya tiene, si no me equivoco, yo creo que como 400. Sí, ya tiene una matrícula nueva. Sí. Sí. Y nos quedamos, yo creo que me quedé en como en los 300, más o menos, porque me acuerdo que era Fue cuando estaban haciendo la universidad. exactamente que la primera carrera era desarrollo y envejecimiento comunitario, fue la primera, psicología, enfermería y biología. Entonces, aparte porque teníamos el programa de los becados, Ah, ok. que eso nos ayudaba bastante porque al final ya era como ya era como un contrato, Ver algo seguro. algo seguro exactamente, entonces lo hacíamos con Fundación Slim. Wow, oye, pues estaba perfecto. Sí, Apoyaba a los jóvenes. exactamente, entonces fíjate que pues nos ayudó en cierta parte en el tema de pues, que hubieran muchos becados, ¿no? Porque al final obviamente pues nosotros al estar dentro, pues obviamente la misma FES te exige, ¿no? Un tema nutricional. Yo me acuerdo que ni siquiera papas vendía de marca. O sea, yo tenía, porque le apoyaba a un productor que vendía pepitas. Ah, ok. Llegaba, me despachaba, pero el tema, y volvemos a lo mismo, y yo siempre le dije a la directora, dije, es que es bien complicado, o sea, imagínate si a un alumno de secundaria le dices lo que tiene que comer, imagínate a un universitario Sí. ¿no? que cruza la vía, porque ves que está la vía, Sí. cruza la vía y están todos los puestos de comida del que tú quieras. Sí, hay bastante estanquillo por allá. Exactamente, y dices,
Pero al final, obviamente, bueno, pues poco a poco, pues también fuimos marcando, ¿no? Porque es más, la cafetería le puse la caldera. ¿La co? La caldera. La caldera. Porque hay una caldera que Ah, sí, la de top. Bélgica. Sí, altísima. Exactamente. Oh, ¿Pero fue un nombre que salió de ti o Salió de mí porque obviamente teníamos una caldera. qué? Entonces, pues aprovechando. se aprovechando todo. Ah, Ok. muy bien. Ahora, ¿por qué México? ¿Cómo nace México? México nace porque significa México. O sea, mi intención es que en algún pensar, dije, voy a tener algún día a un crítico gastronómico que me va a preguntar o me va a decir por qué estoy cocinando esto, ¿no? Al final, obviamente, lo que no quise es como englobarme al tema nada más Tlaxcala, ¿no? Sí. Sino el poder tener la oportunidad de tener un pescado, no sé, de Baja California, tener un pescado del Golfo, tener venado, tener, no sé. O sea, al final, mucha variedad, pero ¿cómo? México. México, que al final, obviamente, ya tenemos producto que traemos desde Baja hasta Yucatán, ¿no? Entonces, y en el tema central. Porque al final, cuando yo haga algún plato, obviamente, el respaldar el por qué estoy haciendo ese plato. Okay. Entonces, por eso es México, que al final también fue muy bonito el proceso porque fue un proceso de prueba y error, el tema del logo, o sea, toda esa parte. ¿Tú ideaste el logo? ¿Tú tuviste la idea principal de que se llamara México? Sí, fíjate que ahora sí cuando empiezas a hacer el proyecto y surgen miles de nombres, ¿no? Sí. Y al final obviamente un nombre que se quedara, que fuera sencillo. Es un poco complicado porque muchos me dicen el tema de la pronunciación. Sí. Si es México, ¿no? Por el tema de la XK. Sí. Pero al final, obviamente, creo que ya mucha gente pues ya empieza a reconocer México o México. Y al final, la historia bien padre, porque al final cuando obviamente tengo la cafetería de la UNAM, el gerente del centro vacacional llega allá con nosotros. Entonces, pues, no demeritando las personas que estuvieron acá, No. pero es que teníamos una cocina diferente, o sea, y será muy cursi lo que digo, pero era una cocina con amor, con sentimiento. Entonces, pues ya iba a comer todos los días él, ¿no? Y cuando surge De tantas opciones que tal vez tenías alrededor. Sí. Porque... y cuando surge el tema de decir, oye, ¿por qué no vienes y abres? Pero a esa es cuando te enfrentas a la realidad, ¿no? Sí. Cuando te ves a la realidad de que pues ya lo ves bonito y ves que va a surgir un sueño, ¿no? Sí. Y que cuando lo ves, pero cuando obviamente te dicen el número, todo así, Ah, ¿no? sí. Entonces al final obviamente sí es como obviamente recordar como todo este proceso de que obviamente cierras negocios para obviamente enfocar todo el conocimiento y toda la idea a uno. Pero lo más chistoso y lo más padre que me deja una enseñanza también este restaurante, que hay personas que sin conocer te apoyan. Wow. Sí. Porque, no, y me ocurre que a una persona que ahora se vuelve mi compadre, se vuelve una parte pues de mi familia, Sí. le platico la historia, fue a comer, y yo creo que fue tanto como el sentir o el sentimiento de querer obviamente, ahora sí dicen por ahí, ¿no? Hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Sí. Entonces cuando obviamente pues me empiezan a decir los números y eso, yo creo que ven en mí a alguien en que apoyar, ¿no? Pues cuando me dan el número y la cifra, o sea, para mí era irreal, porque para empezar, lo que ocurre cuando sales de una carrera, ¿no? Pues la famosa experiencia, Sí. los famosos 2 años o 3. Así es. ¿Mm? La única experiencia que yo tenía era los restaurantes que yo había estado, ¿no? Que al final era un nombre Sí. importante. Pero el tema económico, pues creo que la única tarjeta que tenía eran 40,000 pesos. O sea, era mi límite, ¿no? Sí. Entonces, cuando obviamente me echan el número y les platico a mis papás, pues no había ni en la más remota posibilidad, ¿no? Y cuando esa persona me dice, no te preocupes, yo te voy a apoyar, Wow. pues así como de... Neta, No me ahora estás sí, mintiendo. ahora sí como he dicho, neta, ¿me lo juras? O sea, como de... Dios, ¿cuál fue tu reacción en ese momento? ¿Qué pensaste? No lo creí, o sea, fue como de... Está bromeando, ¿no? Sí. Y cuando obviamente se paga, ¿no? O sea, se paga esa
ese préstamo, Sí. porque se pagó en ese año, fue como de, Se recuperó la inversión. se recompró la inversión, ¿no? Y fue como de no poder creer que, obviamente, y es muy fuerte, ¿no? Porque eso es real. Sí. O sea, no poder creer eh, que a veces les dices a tu familia y te escuchan y, pues sí, güey, chido, ¿no? Sí, que todo bien. Suerte. Y que una persona que ni siquiera es de familia te apoye, ¿no? Wow. Algo que no esperabas. ¿Cómo se totalmente. llama tu compadre? Juan de León. Juan. Entonces sí es como de wow, ¿no? O sea, y al final obviamente, pues esos trayectos que vas haciendo, que vas conociendo y que vas obviamente generando como pues ahora sí esta formalidad, ¿no? Lo que platicaba, al final obviamente fue un préstamo que bien claro no estaba ni un papel Sí. y pues una persona como muchas las hay de no respetar ese acuerdo, ¿no? Sí. En mi caso fue no, o sea, porque es más cuando yo tengo la oportunidad de ganar y es otro de los recuerdos que me hizo seguir como adelante, fue que llegó un evento, un concurso que eh, fue el taller deportivo del INEGI a nivel nacional. Sí. Pero estábamos hablando de que concursó el Xerox, concursó, creo que en ese entonces Misión, San Francisco, o sea, todo estaba en mi contra, Sí. porque México tenía 4 meses. Nosotros aperturamos, exactamente, nosotros aperturamos el 14 de abril del 2017. Wow. Entonces estamos hablando que el evento era en septiembre. Cuando me llega la convocatoria por el tema de la licitación, era mi primera licitación. Entonces fue como de las licitaciones reales. Todo fue una bomba. ¿Sí? Y al final, obviamente, cuando ocurre, o sea, en el tema de que te mandan a traer y llegas, y me acuerdo que pues yo me bajaba de la combi y Te transportabas en combi. sí, y veía obviamente los carros, ¿no? Porque obviamente, pues cuando son licitaciones, pues viene la parte, ya sea, pues la parte de los que son como, o los que están dados de alta como las personas legales, por así llamarlo, o los dueños. Sí. Entonces cuando pues yo, pues así mi combi, ¿no? Y pues, los carros que veía y así como de en qué no estoy, ¿no? Exactamente, entonces cuando me siento, eso a mis 24 años, empiezan a abrir y empiezan pues a destapar, ¿no? El tema pues de las licitaciones, ¿no? Sí. Entonces cuando quedo como finalista, pues era de no querer, ¿no? Obviamente yo me acuerdo que rellené fue como, quería obviamente que probaran Tlaxcala, ¿no? Sí. Que probaran. La cara de los demás que no. No te miento, o sea, cuando gano, o sea, literal fue como de, y gana México, ¿no? De Iván, yo me quedé así como de guau, ¿no? Nadie lo podía creer. Ajá, y cuando se acerca, porque se acercaron al tema político, Sí. no, pues nosotros compramos tu evento y ya, pues, no, pero al final obviamente fue como de, pero es que ya es, porque al final cuando ya es una adjudicación, pues queda tu nombre. Sí. Entonces al final yo era muy miedoso y era como de, pues es que mi nombre quedó marcado acá, ¿no? Entonces al final obviamente tengo que echarle, Estoy metiendo, ¿no? exactamente, tengo que echarle todas las ganas del mundo para que obviamente el evento salga. Sí. Sí. No te miento, tenía la barra, la cuna de mi hija, que justamente mi hija nace con el proyecto con México. México tiene la edad de Iván, 2017. 2017, entonces dicen por ahí que traía torta bajo el brazo, ¿no? Pero al final obviamente cuando obviamente gano y pasa y siempre he dicho esa parte, ¿no? ¿Han visto la película de En busca de la felicidad? Sí. Sí. O sea, yo salía llorando con los documentos agarrando de que no puedes creerlo, ¿no? Sí. O sea, de creer que obviamente que, o sea, cuando lo deseas se cumple, ¿no? O sea, porque al final yo necesitaba las circunstancias, tal vez. exactamente El coche para transportar. todo, ¿no? Porque al final yo necesitaba ese financiamiento para obviamente seguir renovando el material, el equipo, la cocina, porque al final obviamente tenía el reto tanto del salón como el reto de la cocina, ¿no? Y obviamente pagarle a la persona que Sí. me artistó, ¿no? Entonces al final obviamente cuando te empiezas a enfrentar a todo eso, o sea, yo estaba literal, sin mentir, en el evento 24/24, o sea, porque era un evento que desayunaban a las 7, comían a las 2 y cenaban a las 8. No tenía el personal, Todo el día. nada más era mi esposa, 2 chicos más
Rosario, que es la única persona que ahorita sigue todavía en caja, desde el 2017, Sí. Oh, y yo, o sea, eran 6 personas. 6 personas. Y al final, obviamente, el decir que no se puede, pues sí se puede, ¿no? Y al final, obviamente, el que te sepa cuando sale el grupo y cuando me pagaron fue como de, ahora muchas personas, ¿qué hubieran hecho? Pues comprarse un carro, ¿no? Sí. Sí. O gastarlo. Lo mío fue inyección Sí. al negocio, al negocio. Invertir. Mira, y precisamente hay dos temas muy interesantes que ahorita acabas de tocar. ¿Qué es lo que hace que un restaurante tenga el éxito? Tenga éxito. Pues yo creo que pues yo principalmente la perseverancia y creo que también que no seamos, ¿cómo se podría decir? Que no sea lo mismo siempre, ¿no? Al final obviamente, pues no sé, a lo mejor a muchos, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que el renovarte, el evolucionar, genera obviamente que la gente pues siga viniendo, ¿no? Exacto. O sea, porque al final obviamente México no es lo que es en el 2017. Claro. México yo tenía mesas redondas, parecía salón de fiestas, Oh, con cubres. Entonces a veces la gente cuando llegaba y entraba y veía el lugar era como de, Okay. se ve muy formal. Sí. Pero al final obviamente pues fue un restaurante que ahorita ha sido mucha evolución en el tema, por ejemplo, de cambio de mesas, mobiliario, o sea, todo ese tema de tener una cava, una caja, Okay. muchas cosas que al final obviamente estamos hablando de 8 años, ¿no? 8 años que al final obviamente la gente pues ha apoyado en el tema obviamente de seguir que obviamente pues, el concepto siga vivo, ¿no? así es. Okay. Y ¿Y cuántos cambios has tenido en todo estos 8 años? En cambios, ¿en qué aspecto? En el En carta. renovar. Bueno, renovar. El restaurante. Yo creo que sin mentirte, yo he cambiado la carta más de 30 veces. Órale. O sea, porque obviamente desde ver, obviamente, y a veces dejarte guiar. Y yo siempre he sido como de, mejor sigue tu instinto, ¿no? No. O sea, porque yo siempre decía, es que si me fui a esos restaurantes o si vi este tipo de cocina, tengo que hacer esta cocina, ¿no? O sea, no estoy peleado con el tema clásico o un Sí. club sándwich, pero no. O sea, tiene que ser totalmente diferente, que al final obviamente la gente sepa y tenga que decir por qué estoy yendo o gastando mi dinero o mi tiempo para venir obviamente a comer a tu restaurante. Sí, sí, pues esa fue tu apuesta. Exacto. Pero Por eso es que fue cambiando, o sea, Sí. hacía pechugas con papas, pero obviamente no era mi mercado. ¿Por qué? Porque me decía el gerente y la gente de, no, es que no puede ser alto el target, no puede ser. O sea, no es que sea alto, es que al final obviamente siempre he creído y he tenido este dicho, calidad, no cantidad. Sí. ¿Y te has topado con esta quizá resistencia de la gente que a lo no tradicional? Sí, fíjate que y hay un dicho que siempre me ha acompañado, que va muy de la mano, que sin tradición no hay innovación. Entonces, todo es tradicional, o sea, todo lo que yo hago es tradicional, pero llevado a un nivel de vanguardia. Okay. Porque al final obviamente no te voy a vender un guasontle que obviamente a lo mejor tu abuelita, tu tía obviamente los hacen, ¿no? Y a lo mejor los hacen más sabrosos que uno, ¿no? Por eso es que también se llama México Cocina Regional de Autor. El autor es mi pensar, que soy Sí, yo, Sí. el pensar de cómo obviamente yo veo la gastronomía o la cocina, ¿no? En este caso, puse el ejemplo del guasontle, lo hacemos con un pipián de venas. El guasontle obviamente viene relleno de queso local de Tlaxco y chilacayotes deshidratados. Mucha gente me ha criticado y me ha dicho, es que el chilacayote, pues me hubieran dicho que era deshidratado, pues no tiene sabor, ¿no? O esto. Ujú. Y lleva amaranto Sí. y lleva obviamente brotes que son chícharo y cilantro. Pero al final obviamente de todo esto es como la presentación del platillo, ¿no? Y el por qué y cómo es que se hace así. Ok. Y ahora, en la innovación que has inyectado aquí en México, ¿cuál ha sido, pues, una innovación muy decisiva en la formación de todo tu restaurante? Pues fíjate que la innovación, una de ellas es como obviamente la atención al cliente y el acercamiento principal, de obviamente que tengan ese sentimiento personalizado, ¿no? O sea, que te sientas que esa es tu primera vez, ¿no? Hola, bienvenido, no sé, Juan, este es el restaurante México, es un restaurante de cocina mexicana con un toque de vanguardia,
es su primera vez que nos visita, gusta obviamente bueno, su experiencia. Tenemos con agua natural, agua mineral, no sé, ¿no? Entonces tenemos entradas, sopas o contamos con menú de degustación, ¿no? Ok. Entonces al final obviamente todo esto cuando empiezas a generar y obviamente la parte de innovación es, por ejemplo, yo usaba en otro restaurante nitrógeno, Joder, el poner nitrógeno en la mesa, ¿no? anda. O para que obviamente los cocineros lo puedan usar, ¿no? Sí. El uso de sifones, el uso de termocirculador, que es un aparato que regula bueno, la temperatura del agua y puedo tener 70 grados Wow. y sin movimiento, o sea, no hay Sí, que... manteniendo. Ajá. Oh. Entonces todo ese tipo de cosas e innovaciones hacen que obviamente los procesos sean más sencillos. Sí. Pero obviamente para comprar esos equipos, pues es Sí. caro. Sí, me imagino. O sea, y obviamente pues todo eso son como... Pues ahora sí lo voy... A lo mejor muchos dicen es que es pues es que sí es necesidad, o sea, porque al final obviamente es como exactamente. ¿Para qué? Para que obviamente el plato salga bueno o salga bien. Sí, y puedas ofrecer justamente la calidad que quieras. Exactamente. Ok. Ahora, ¿por cuántas instituciones y galardones has sido reconocido? Pues instituciones hemos sido galardonados por la Canirac, uno que es obviamente, por ejemplo, la Cámara Nacional, o sea que bueno, me atrevo a decir que soy el primer tlaxcalteca en ganar un galardón de la Canirac, Wow. que fue Cocines de Loredo, Sí. que fue, bueno, ahora sí el galardón fue sobre la cocina mexicana. Obviamente, pues yo creo que todo este impulso, o todo esto que hablamos de la comida mexicana, fue como este galardón lo gané en el 2023. ¿Seguiste tu intuición? Y Sí. diste fondo. Obviamente, bueno, estar dentro de la guía culinaria, ¿no? Que al final, obviamente, pues yo creo que como cualquier artista, todo siempre busca ser reconocido, ¿no? Y que su trabajo sea reconocido, ¿no? Y al final, obviamente, nosotros fuimos galardonados en el 2021 y pues para mí significó mucho, ¿no? Cosa que en el 2021 también tengo una historia ahí que eso es real. Bueno, ahora mi amigo Carlos Rivera, Wow. yo le mandé un mensaje, ¿no? En el tema de que eso es real, ¿no? O sea, que nadie te diga que no. O sea, porque mucha gente me decía, ese como en la Trinidad, como tu restaurante, como... Al final, obviamente, yo sé, ¿no? Pero lo que obviamente no saben que hay muchos restaurantes que están en lugares, yo creo que peores que el mío, y al final, obviamente, van y los visitan, ¿no? Exacto. O sea, qué diferente hay, ¿no? Entonces, al Dos final... veces algo todavía muchísimo mejor, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, también que hay una historia, ¿no? Porque al final estamos hablando que en una zona textilera, ¿no? Así es. O sea, una fábrica textil. Sí. Así es. Entonces, al final, obviamente, cuando yo le mando este mensaje a Carlos, fue de, pues, contarle, ¿no? O sea, de que, pues, hola, soy de Tlaxcala, Huamantleco. También de Guamantla. Entonces, como de, que es verdad, ¿no? Que nadie te diga que no, ¿no? O sea, que tus sueños y que obviamente cuando le mandé el mensaje, pues obviamente pues, fue un mensaje súper largo, que obviamente no hubo respuesta, porque obviamente mi intención era, pues, que viera, ¿no? Que estuviera presente en el momento de mi reconocimiento, ¿no? Dentro de la guía culinaria de los 250 mejores restaurantes de México. Entonces, para mí era wow, ¿no? Sí. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Ese es uno. El otro reconocimiento que fue en Europa, que fue Hospital Awards. Ese fue el galardón de Fine Dining Experience, que fue como la mejor experiencia Fine Dining, porque hice el menú que voy a cambiar, yo creo que ya en este año ya termina, bueno, exactamente se va a renovar, pero es un menú que hablamos de 4 estados, Morelos, Yucatán, Puebla y Tlaxcala. Es como un paso. Y uno de esos estados no conozco, que es Yucatán, porque obviamente metí el venado. Órale. ¿Y por qué específicamente de estos 4 estados? Pues fíjate que fue como de el pensar, obviamente, bueno, de los productos, y más que nada, por ejemplo, Yucatán, porque quería probar el venado, ¿no? Ah, ok. Entonces, hacer un SIC de venado. Y obviamente, bueno, explicar obviamente cómo esta trazabilidad, obviamente, principalmente Tlaxcala, porque es donde se genera la historia, ¿no? Sí. O sea, donde nace obviamente toda esta parte y este aporte principal, exactamente las 400 familias, ¿no? Sí. El aporte, por ejemplo, del nixtamal, que nace la tortilla, ¿no?
mundialmente conocidos porque somos por la tortilla, el taco. Así es. ¿Dónde nació? Tlaxcala. Escala. Primero. Exactamente. Mira, y precisamente, platícanos, ¿a cuántos países has llevado la gastronomía tlaxcalteca y por supuesto mexicana? Fíjate que el primer, obviamente, país fue Copenhague. Llevaba ahí mi maleta de sueños. Y esa maleta, obviamente, llevaba insectos, llevaba maíz, llevaba mole deshidratados. Sí. Entonces- ¿Los transportaste hasta allá? Fue en alto vacío, o sea, los llevaba en alto vacío. Pero al final, fíjate que me ocurrió en Ámsterdam que me los querían quitar. Y al final, obviamente, bueno, yo así como de... Porque al final yo lo que quería era enseñarle obviamente, a este chef René, para que obviamente, bueno, probara, ¿no?, el producto. Y pues al final dije, pues tengo que obviamente ver cómo sí o sí paso el producto para que obviamente conozca, pues, qué es Tlaxcala, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, cuando obviamente llevo el producto y logro pasarlo, pasaron ya varias semanas, bueno, ya estando obviamente como practicante, y se puede decir que hay un día de proyectos que es el Saturday Night Projects, que es el sábado de proyectos. Entonces son los días que teníamos para nosotros crear un platillo. Entonces dije, pues voy a Vas a llevarlo. prepararme, voy a hacer un plato. Y justamente llamé un plato Tlaxcala Enoma. Tlaxcala. Enoma. Fenómeno. Enoma. Tlaxcala Enoma era un plato que estaba hecho a base de un mole de matuma, un mole que es un mole de ixtenco, Sí. más unos insectos rellenos que eran gusanos azotadores, Wow. rellenos con un mousse Sí. combinado. El mousse era una tipo esponja, Wow. pero obviamente de Dinamarca, que al final esa se deshidrataba y también era comestible. Y la hicimos con un mole prieto, Ok. maíces también Ujú. y unas tortillas, ¿no? Ahí. Claro. Entonces cuando, obviamente, pues el restaurante, o sea, realmente, o sea, te soy sincero, pues así había tema racial, o sea, soy mexicano, Sí. o sea, y es que no pronuncias bien, ¿no? O es que no te entiendo, porque al final, obviamente, cuando o hablas inglés o danés o francés, pero español, pues no se habla español. Sí. Entonces, cuando empezaba a tener como este lapso, este trayecto, pues era un poco complicado porque al final, obviamente, pues venía de la metropolitana. O sea, por muchas bases o por muchas cosas, o sea, pues no estaba acostumbrado a tener los equipos que tenían allá, Exacto. aprender a usarlos. Sí. Para ellos era el Sí, normal. sí, exactamente, pero obviamente porque estaban acostumbrados a estar en el top de top. Sí. Pero al final, obviamente, cuando hago este plato, René queda anonadado, me sigue en Instagram, me sigue en Twitter. Esto que Sí. En ese entonces Twitter, ahora X, Sí. y me empieza exactamente a cuestionar, ¿no? Sí. ¿Y estos insectos, esto por qué y esto? Entonces cuando yo le empiezo a hablar, pues es que tú me estás hablando de un paraíso. Pero, pues es que Tlaxcala es un paraíso. Es un paraíso. O sea, tenemos un volcán inactivo que al final obviamente nos provee, o sea, de muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué le dijo Carlos Rivera? Exactamente. Tlaxcala. Exactamente. Y al final obviamente, o sea, y esa parte, ¿no? Que dice, y empecé a hablar de ti, ¿no? No me creyeron, ¿no? Que un lugar así podía existir. Sí. Porque realmente, o sea, tanto en el ámbito de él como en mi ámbito, o sea, Ujú. lo que siempre queremos es que obviamente Tlaxcala suene, ¿no? Así es. Que obviamente que la gente venga, que la gente pernocte, que conozca obviamente nuestras tradiciones, nuestra Sí. cultura, ¿no? Entonces obviamente cuando yo hablo con ellos, me dice René, oye, quiero hablar contigo. Entonces yo me quedé como emocionado, pero a la vez preocupado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me va a decir? Ya no vas a estar en Noma. Y yo, ¿cómo que no voy a estar en Noma? Si vine a estar a Noma, ¿no? Para practicar, Wow. porque veo otro talento en ti. Wow. Quiero que estés en el centro de investigación, que es el Nori Food Lab. Y es el centro de investigación que pues para mí fue un wow, ¿no? Un boom. Una bomba. Una bomba porque estaba con gente de Harvard, estaba con gente de las ciencias gastronómicas de Italia, con investigadores que estaban haciendo un proyecto que se llama el On Eating Insects, que es el Comiendo Insectos, en donde hay ensayos, recetas. Es un libro que pueden adquirir en Amazon. Ah, ok. Y ahí me dio la oportunidad de sacar 2 insectos, que son las vinginas, que es la hormiga milera, Ok. y el torito, que es la plaga del árbol del aguacate.
El torito. Inimaginable. Wow, estabas compitiendo y tú, o sea, entraste y ya sabías que ibas a entrar a competir en ese... Fíjate que sí, y al final obviamente demostrarles, ¿no? Decirles, a ver, esto es México. Sí. O sea, está bien que me hables de tu cocina, ¿no? Nosotros también tenemos, nosotros aportamos a tu cocina, a un francés. Sí, sí, sí. O sea, Hito, tu pizza o Italia, tu pizza no sería tu pizza si no hubiera sido por nuestros jitomates, Sí. para empezar. La verdad, ¿No? sí, sí. Pero mira con qué seguridad, ¿no? Sí, y Estabas al final, en ese momento. y al final obviamente, o sea, el, y el codearte con este tipo de personas que al final obviamente muchos de ellos tienen estrellas Michelin, muchos tienen restaurantes, gente pues de una posibilidad económica muy alta, porque al final obviamente habían hijos de dueños de restaurantes, ¿no? Sí. Yo era el hijo de un químico y una contadora que buscó soñar nada más. Sí. O sea, en el tema de obviamente tocar puertas, ¿no? Y ver que se puede, ¿no? Esperaste. Y que las técnicas y que las bases y que al final obviamente, pues no achicarse, ¿no? Porque al final es lo que pasa. Es como cuando yo me sentía que estaba en el mundial. O sea, dije, voy a meter el mejor gol, ¿no? Sí. O sea, para que al final obviamente quede recordado y en qué aspecto, pues que esté, o sea, porque muchos fueron practicantes, pero no muchos escribieron un libro en Noma, ¿no? Mira, y quisiste meter tu mejor gol y lo metiste. Exactamente. Definitivamente. Chilena. Quedaron fascinados. Y platícanos, ¿qué país fue el que más quedó impactado o consideras que es fan de nuestra comida? Fíjate que obviamente donde también he tenido la oportunidad es Barcelona. España apenas justo tuve la oportunidad de que me llevara la Secretaría de Turismo a llevar obviamente un taller gastronómico Ok. en Casa México, que está en Madrid. Ujú. Entonces, esa es una bueno, de las exposiciones. Obviamente Copenhague, por el tema de los insectos, de lo que yo llevaba y la comida, O sea, dejaste huella. dejé huella. Y en el tema, por ejemplo, España, pues porque ya llevaba un poquito más en proceso de llevar mole. Ujú. Llevábamos también porque al final fue una selección de chefs. Estaba el chef Francisco y el chef David, que la verdad, tipazos, ¿no? Al final, obviamente, el irte a un país y el poder representar una cocina, o sea, conlleva mucho peso, ¿no? Porque al final, obviamente, siempre lo he dicho, no soy monedita de oro y no es que yo sea, ¿no? Que a veces digan, es que Iván, ¿no? Sí. Pero al final, obviamente, pues también iban cocinas tradicionales, ¿no? Sí. Pero al final es como el ver la manera, obviamente, de cómo representar y que vean, obviamente, tu cocina de esta manera también respetuosa, ¿no? De que vean, obviamente, el metate, de que vean, obviamente, cómo se hizo el proceso del mole. O sea, todo ese tipo de cosas, al final, obviamente, trato, obviamente, de cuidar mucho esa parte, ¿no? Que todo este proceso y el entendimiento también de cómo es que llegó ese producto a esa mesa. Presentarlo Con toda esta esencia. O sea, por ejemplo, llevaba, por ejemplo, polvo de huitlacoche, que para poder generarlo son más de 7 meses. O sea, porque lo deshidratas. O sea, tenemos equipos Sí. que puedes deshidratar en horas, un Excalibur. Pero no es lo mismo a una cocina tradicional que lo deshidrata en el techo, ¿no? Entonces, son cosas que al final vas contando, vas explicando y al final obviamente pues la gente pues va quedando impactada, ¿no? O sea, dices que me supo a México. Yo así- literal sabe a México. Ese sabor diferente. Exactamente. No estoy en que México, pero me distingue. llevaste ahí. Exacto, o sea, cuando he ido, por ejemplo, apenas que les platicaba que me fui al Viceroy, a Los Cabos también, o sea, había gente trabajando de Tlaxcala, no te miento, o sea, el sentimiento cuando yo llevé una tetela, Ah, o sea, de la gente, es que extraño regresar, ya llevo 20 años acá, ¿no? ah, O sea, he tenido oportunidad de la gastronomía y alguna vez lo he platicado, o sea, la primera vez que yo volé en un avión Ujú. fue la primera vez que yo me iba a Copenhague con un montón de sueños. Y le comentaba, o regresando como el tema, por ejemplo, le platicaba a Carlos, que para mí la canción que más me pegó, o sea, la que más fue la de Siempre estaré aquí, ¿no? oh. Sí. Que es una canción que dice que yo tengo que prender un vuelo y es hora, me tengo que ir. Sí. Me voy a realizar un sueño, desde niño lo quise así. O sea, no sabes, o sea, todo lo que dejas, o sea, atrás para obviamente generar un sueño, o sea, de que al final, pues era un niño soñador Sí.
que pues, era la primera vez que volaba, era la primera vez que pues no sabía, ¿no? Cómo obviamente iba a llegar. Lo que te ibas a encontrar, ¿no? Exactamente, o qué iba a cambiar en mí, mi vida, mi historia, ¿no? Todo, ¿no? Y al final obviamente son cosas y esos retos que al final obviamente hacen que ahora en la actualidad pues sea yo en este presente, ¿no? Y en definitiva regresó un Iván transformado. Exactamente, porque al final obviamente empiezas a evolucionar, empiezas a creértela también, ¿no? O sea, porque o sea, al final obviamente si tú no te la crees, pues nadie te va a tomar en cuenta o en serio. Entonces al final obviamente cuando empiezas pues a cocinar, cuando empiezas a platicar, cuando empiezas a hablar obviamente sobre toda esta parte, pues obviamente ya tan solo tu equipo tratas de cambiar una perspectiva o una filosofía de cómo ellos trabajaban. Nuestra forma de trabajar es muy diferente a la de muchos restaurantes. Muchos dirán que nosotros estamos locos. Y sí, ¿pero por qué? Porque al final obviamente hay una perfección. O sea, no podemos a veces permitir que gente que no sabes el esfuerzo que hizo, Sí. y me pasó en una historia de un joven que tuvo la oportunidad de dar una conferencia en el Teatro Xicoténcat y me dijo que había ahorrado para pagarle a su abuela el comer en México, pero no se había logrado porque su abuela había fallecido. Ay, no. Entonces te quedas así como de, o sea, no sabes, ¿no? O sea, cómo la gente obviamente tiene o empiezas a generar una perspectiva, una ideología del producto y le digo a mi equipo, o sea, no sabes qué persona, o sea, tuvo que pasar, tuvo que viajar para conocernos, para obviamente probar nuestra comida y que le salgas con una tontería que el plato estuvo sucio, que el Sí. producto no estuvo caliente, que no estuvo en su término. O sea, hemos tenido clientes que han venido desde Estados Unidos, Wow, o sea, de Europa. wow. O sea, y al final obviamente tratamos, y todos los clientes son iguales, porque Sí. a todos los tratamos con una pasión y un corazón y el tema para que vean obviamente que no es que yo diga o que desenmarañé el hilo negro, Sí. sino que al final obviamente lo que quiero es que prueben como la esencia de nuestra cocina y cuando explicamos que los transporte, ¿no? Sí. Y todo esto que tú generas en este interés de las personas por tu cocina, también genera una responsabilidad en ti. Sí, ¿Cómo te exactamente. sientes con esta responsabilidad? Pues es que justamente yo le digo, y vuelvo a repetir, y a veces sueno muy repetitivo, pero cuando escribe, por ejemplo, Carlos, esas canciones, Sí. por ejemplo, esta parte que escribió de Sincerándome, o sea, eso es cierto, ¿no? A veces te sientes frustrado, o sea, quieres salir gritando, Sí. o sea, en el tema, porque como dices, o sea, al final obviamente tenemos 18 personas que ya dependen de nosotros, Sí. y hasta más, a veces cuando son eventuales, de Sí. eventos, y al final obviamente, pues el ser, obviamente soy padre, en el tema obviamente de ver que mis hijas tengan una formación, Sí. que obviamente tengan el pensar obviamente, porque ya muchos niños piensan que la leche viene del Tetra Pak, ¿no? Sí. O los vegetales, no, pues los compro en el centro comercial. O sea, son cosas que al final obviamente como padre creo que es como irlos guiando y creo que en cierta parte así me veo con ellos, Sí. en la parte de entenderlos, de saber obviamente si hay también un sueño, ¿no? Un emprendimiento. Sí. Por ejemplo, Gustavo, que es un chico que llegó muy joven, decidió emprender el tema del conejo. Y nosotros decimos apoyarlo en el tema, pues comprándole el producto, ¿no? Que al inicio, no sé, eran 7 conejos Ujú. en su momento. Ahora le compramos 15 kilos semanales. Órale. Entonces, porque hacemos misiotes de conejo. Tengo enfrijoladas de conejo. Wow. Entonces, todo ese tipo de cosas al final obviamente te empiezan a generar una perspectiva y también una formación porque obviamente ahora sí dicen por ahí, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso es real. Sí. O sea, yo soy cero memes, soy cero, porque al final obviamente siempre he buscado un perfil formal, o sea, en el tema de que vean que pues, lo que estoy haciendo es serio. Sí. Y cuando obviamente ven mis redes, pues es
pues es mi mood, ¿no? En el tema de la cocina, en el tema de lo que estoy exponiendo, o a veces hasta los viajes, ¿no? Mucha gente que me conoce o mucha gente que habla, ¿no? En el tema de, ya es que Iván se la pasó bomba en Copenhague, ¿no sabes? O sea, el sufrimiento, o sea, porque pues vivir en Europa con la economía que tenemos en nuestro país Sí. no es sencillo. Para mí, por ejemplo, me marcó mucho el, el no tener dinero y probar una cheeseburger, ¿no? Ir a un McDonald's y me genera, o sea, voy a un McDonald's, o sea, porque no porque sea cocinero, no voy a ir a un McDonald's, no voy a comer una Maruchan, o sea, no voy a ser, o sea, no dejas de ser humano. Sí, sí, sí. O sea, al final, obviamente, y tienes esos gustos, ¿no? Quise muchos gustos culposos. Pero te lo juro que cuando como una hamburguesa del McDonald's o me hacen burla, ¿qué comes en la McDonald's? Sí, y me gusta. Sí, O sea, porque es un buen producto, ¿no? Por algo McDonald's está en todo el mundo. sí, así es. O sea, y la pruebo y el saber, obviamente, el producto de decir, solo tenía, no sé, 5 coronas en mi bolsa y fue con lo que pude comer. Sí, O sea, y que ahora, por ejemplo, lo que voy a un McDonald's me recuerda, así me lleva. O sea, y por ejemplo, ahorita que regresé a Europa, o sea, fue lo mismo, o sea, en el tema de sentir el viajar, y es algo que, por ejemplo, que tengo como ese pendiente con mis padres del tema de poder llevarlos, ¿no? A que viajen conmigo sí, y que comprendan, obviamente, lo que yo sentí cuando yo estaba en ese trayecto, ¿no? O sea, que cruzaba horas en una bicicleta o a veces sin bicicleta para llegar, obviamente, pues, al restaurante. O sea, era un trayecto de mi casa tomando, ahora sí, metro, eran 2 horas. 2 horas. O sea, porque al final, obviamente, era lo más económico que pude conseguir. O sea, porque al final no es sencillo, ¿no? Y no es que te des tus golpes de pecho y eso, porque dicen, es que Iván, y es, güey, o sea, al final, o sea, si somos sinceros, o sea, creo que a ningún emprendedor le ha sido fácil sí. llegar y ser lo que es, ¿no? Y creo que a mí me falta mucho más, porque al final obviamente pues vas aprendiendo de muchos errores, de mucha gente que al final, tanto buenos y malos que he tenido acá, formaron obviamente este concepto, ¿no? Porque al final siempre lo he dicho, el pilar de una cocina no soy yo la imagen, pero es mi equipo, Sí, pero es como un reloj, si el engrane y las piezas no funcionan, todo se echa a perder. y además todo este proceso que tuviste que pasar en Europa han hecho que no pierdas tu esencia y esta Exacto. humildad que se nota que te caracteriza. Sí, porque justamente, por ejemplo, platicábamos hace un momento de una nota que me hicieron y el comentario obviamente que yo hice fue, o sea, no necesitas ir a comer a la Condesa o a la Roma, ¿no? Para poder probar una buena gastronomía, ¿no? Y ya empiezan los memes, ¿no? Pues voy a llevarlo a comer, pobrecito, no he ido a comer a la Roma, ¿no? O Sí, o sea, he ido a la Roma muchas veces. sí, He comido porque obviamente mi esencia o lo que yo hago es conocer y probar restaurantes. Obviamente los primeros restaurantes son exactamente los primeros restaurantes que tuvieron estrellas Michelin están en la Roma, en la Condesa, en Polanco, sí. por ejemplo, están Los Cabos, creo que ya Cancún también ya tienen estrellas, ¿no? Entonces, al final dices, pues haces un comentario y al final obviamente se te sataniza, ¿no? Sí. Y al final obviamente es como en el tema de que yo lo que al final quiero es que se siga conservando el tema de apoyo al producto local, Sí. ¿no? Y en el tema, por ejemplo, o sea, como yo me puedes ver en un restaurante de 3 estrellas Michelin, puedo estar en mi casa comiendo una sopa Maruchan y unas papas, o sea, Sí. no voy a dejar de ser Iván por comer, ¿no? Porque he tenido cocineros y he escuchado de, ay, no, yo nunca he comido una sopa. Y volteo así, ¿es neta? Brother, te has perdido algo bueno, ¿no? Y dime, Iván, ¿cuál es el platillo más complicado que has elaborado? El platillo más complicado y el que he tenido también a veces mucha crítica buena y mala, creo que fue el transmitir la cultura, ¿no? En el tema Huamantla. Huamantla fue realizar un tapete a base, obviamente, bueno, de polvos comestibles, Sí. de vegetales, de fruta, Sí. y al final, obviamente, generar
con un deshidratador como una tipo cachetada, porque al final es un tapete como tipo artesano, Sí, para respeto a este arte efímero. sí. Y que al final, como guamantleco, pues siempre esperas la feria, ¿no? O sea, siempre te marca, o sea, el tema es como complicado por el tema de obviamente tener esta esencia, ¿no? De guamantla obviamente en la mesa. Sí. Filete cacao también es un plato que al inicio generaba como controversia porque era un filete de res con cacao, con café, plátano macho y plátano liofilizado. Entonces son platos que al final obviamente van marcando. Y otro plato que al final obviamente pues que es como le llamo sentimiento, es la luna si es de queso. Mi hija desde que nació, Ivana, es fan de la luna, ¿no? Entonces mi alusión fue bajarle la luna a ella. Entonces es un plato que llega volando y me ha servido para el tema de pedida de matrimonios, platos que por ejemplo tengo un amigo que apenas es un gran cliente, se llama Vladimir, y estaba pues anonadado, ¿no? O sea, del plato Sí. que me trajo su familia. Pero lo más interesante que él es de Texas, ¿no? Y que venga aquí para presentar, o sea, al final hemos visto que los clientes a veces se vuelven amigos, ¿no? O hasta se vuelven parte de la familia, ¿no? Y al final, obviamente, pues México ha sido como esta parte, pues de evolución, desde que, como les platicaba, desde cuando mandas ese mensaje y deseas que algún día se cumpla, ¿no? Y cuando se cumple, porque, bueno, cuando me contactó Carlos, fue como el wow, ¿no? De no poder creer, ¿no? Que, pues a una persona que admiras, Sí. que obviamente que ha cambiado y que ha demostrado, o sea, y que al final obviamente volvemos a lo mismo, o sea, somos humanos, o sea, vas a poder decir, a veces quieres frío y luego quieres caliente. Entonces, el ver obviamente todo este proceso de que no ha sido sencillo y el escuchar por ejemplo, yo platicaba con él y me acuerdo que cuando nos vimos, como buenos guamantlecos, nos pedimos unas tortas Gaby, ¿no? O sea, es como de Esto tiene que... esto, porque tortas Gaby, De verdad. te lo juro. Y cuando al final fue como de, o sea, y saber que estudiamos en la Juana de Arco, obviamente, bueno, me lleva 5 años. Y en la Juana, en la Amado, estuve en el Cobat. Sí. Entonces, Habían compartido... compartimos cosas que al final obviamente es como de, sabemos de dónde venimos, ¿no? Y lo que somos, ¿no? Y es padre porque cuando empiezas a generar como este mood y esta historia es de hacer que más tlaxcaltecas, más guamantlecos sigan, ¿no? Ese sueño, ¿no? Que podemos tener un guamantleco astronauta, ¿no? Sí. Iván, ¿y qué tortas Gaby recomiendas? Porque ya hay varios locales, ya hay varios. Hay varios, pero fíjate que, bueno, las que a mí me gustan están en la esquina de la Placita Santa Cruz. Es una puertita. Obviamente, bueno, las originales o las que llevan mucho tiempo Sí. están en la parte de la gasolinera de los Cervantes hacia arriba. Okay. Son los que llevan años. Sí, sí. Pero las que me gustan, porque la parte crunchy y todo esto es esas, ¿no? Sí, Pero me acuerdo que no sé si han ido alguna vez a una torta Gaby. sí. Que ves que vas al negocio y ves que tienen hasta serrín Sí. por la cantidad de grasa para que no te resbales. Sí, así es. Demasiada grasa. Pero no sé, o sea, son cosas que te digo que al final, los tacos, o sea, cosas que al final, por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, yo era lo que extrañaba. Decía, no manches, o sea, no. O sea, el Tex-Mex que veo aquí, los burritos que dicen que son tacos, así de, al final, obviamente, lo bueno que llevaba mis tortillas, pero pues no iban a ser eternas. Obvio. Y al final, obviamente, cuando empiezas o tienes la oportunidad de salir y ver, dices, en verdad no estamos tan mal. O sea, realmente, muchos dicen, es que el gobierno, ¿no? Pero obviamente creo que el cambio es desde nosotros. Sí. O sea, porque pues sí, el gobierno no lo va a hacer todo, ¿no? O sea, al final, obviamente, el gobierno va a seguir y el dinero va a cambiar, exactamente. O sea, tú puedes hacer ese cambio, o sea, tú puedes hacer que obviamente esa historia cambie. Ok, bueno, y para finalizar mi pregunta fue ¿qué platillo es el que más se te dificulta preparar? Pero veo que todo platillo que haces, todo platillo que presentas, lo haces con amor
y pues con algún sentimiento, ¿no? Claro. A mí me llamó mucho la atención el platillo de la luna para tu hija. Ahí demostraste un sentimiento que Así es. yo creo que es un sentimiento único, Así que es. no se compara con ninguno. Y Sí, es como de los platos que al final, obviamente, cuando lo elaboras, yo creo que cuando escribes una canción, ¿no? O sea, estás pensando, estás muy inspirado, ¿no? sí, Y al inicio es como, porque a veces era la pelea con mi esposa, ¿no? ¿Para qué compras ese plato, no? ¿Sabes lo que nos costó? Yo espero que ese plato, obviamente, pues se venda, ¿no? Porque al final, sí. pues estamos hablando de nitrógeno, el diseño de un plato, porque lo hicimos con una marca especial que se dedica a hacer platos de gastronomía, porque está hecho de mármol, es una luna. Y el tema del proceso de hacer la luna, en las piedras, o sea, todo, ¿no? Sí. Entonces, al final, obviamente, cuando pues ves que obviamente ojalá sea un producto que marque, Sí, ya es cuando dices, pues valió la pena, ¿no? O sea, porque sí es un producto que obviamente la gente, es más, que ni siquiera a veces los clientes me dicen, lo único que no te permitiría es que lo elimines de la carta, ¿no? Entonces es como de, Sí. porque Jamás vamos, lo saques. sí, porque vamos renovando, vamos cambiando, porque al final obviamente lo que nosotros queremos es que también obviamente el cliente tenga una experiencia, ¿no? Y que no sea siempre lo mismo. Así. Sí, sí, sí. Sí, que ellos justamente vengan aquí porque saben que van a encontrar algo. Exactamente, que van a tener una experiencia, ¿no? Y que al final, obviamente, yo lo único que les pido a veces es que tengan un poco de paciencia, porque a veces tenemos ya muchos clientes y son alimentos preparados al momento. No es que ya me lo metí al microondas y ahí está, ¿no? sí. O sea, porque obviamente, pues sí, obviamente todo restaurante lleva un proceso, ¿no? O sea, hasta una torta Gaby tiene un proceso Sí. de espera. Exacto. Sí, 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 tiene su Así es. especialidad, ¿no? Ok. Ya estamos en la recta final. Nos compartiste tu frase de sin tradición, No hay innovación. Y también algunas frases de, por ejemplo, de Carlos Rivera. ¿Qué otra frase nos podrías compartir que sientes que te haya marcado o que también a otras personas que vean este video, que vean este podcast, que les pueda ayudar a encontrar pues su camino, ¿no? Encontrar inspiración. Pues fíjate que la frase que más me marcó y la frase que también cambió mi vida y mi perspectiva, justo me la regaló el chef Jonathan Gómez Luna, que siempre ha sido mi inspiración. Fue cuando yo obviamente lo vi exponiendo, dije, yo quiero ser como él, ¿no? Quiero algún día lograr lo que él ha logrado, ¿no? Cuando me mandan el premio al mérito de Canirac, a él le dieron el premio al mejor chef del año y a mí sobre la cocina mexicana, ¿no? Entonces, lo que más cambió y cuando él me escribe, en mi libro que tengo, hay un libro con los mejores chefs, Sí. me escribe cocinar es soñar. Entonces es una frase que al final, cuando la digo, me mando, justo ese día del galardón, Sí. me mandó un mensaje y me dijo, es que ya es tu frase. O sea, es una frase que ya te la regalo, ¿no? Y es una frase que es tuya, ¿no? Porque es una frase que yo creo que escribía siempre, cocinar es soñar, ¿no? Entonces al final obviamente siento que es una frase que pues, me ha marcado, hemos hecho ya también una historia, una filosofía y pues yo lo que puedo como recomendar Sí. es que sigan adelante sus sueños, ¿no? Y que al final obviamente los sueños son sueños, pero obviamente si tú buscas la manera de hacerlos realidad, ¿no? Estás trabajando, ¿no? Que todo te va a caer del cielo. Pues al final obviamente tiene que haber un proceso A para hacer, ¿no? O sea, un proceso, por ejemplo, con mi esposa, con mis hijas. O sea, si mis hijas quiero que sean buenas el día de mañana, o sea, al final es un proceso que tenemos que trabajar como familia, ¿no? Lo mismo México. Sí. Pero si queremos ser los mejores, y algo me ocurrió, porque en una plática muchos me decían, es que tú estás pensando en el tema internacional, porque yo quiero ser mejor, Sí. quiero ser el mejor. O sea, porque quiero que al final, obviamente, mi gente, mi equipo, tenga un mejor sueldo, tenga, no sé, muchas cosas que al final, obviamente, lo que quiero es que mi familia, que es mi familia México, o sea, trasciendan, ¿no? O sea, que en algún momento seamos hasta leyendas, ¿no? Son una historia que al final, obviamente... Referente. Exactamente, y es lo que poco a poco, y lo más bonito es que demostramos que estando, y a esa hora lo que iba
con mi comentario de no necesité estar en un gran lugar para lograr lo que ahora somos. Uno de los mejores restaurantes de México. Muy bien, felicidades. No, muchas gracias. Iván, tienes una infinidad de logros, porque pues es todo un proceso. ¿A quién se los dedicas? Pues principalmente pues a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mi esposa, que ha sido partícipe de todos estos proyectos, de estos, por así, de este sueño, ¿no? Al final nunca te imaginas que vas a estar en la revista, ¿no? Justamente me pasaba que yo alguna vez le dije a mi papá, es que yo algún día voy a estar en un avión. Y justo en enero fui imagen de Viva Aerobús. Entonces, cuando empiezan a ocurrir todo ese tipo de cosas, pues no la quieres, ¿no? Y cuando obviamente todo lo que dice Carlos, y lo vuelvo a poner referente, es real, ¿no? O sea, que nadie te diga que no, porque pues sí hay mucha gente que al final pues se reía, decía, pues sí, sigue soñando, Sí. sigue en tu sueño, en tu proceso, ¿no? Pero al final ya cuando empieza a hacerse real ese sueño, es cuando al final obviamente dices, valió la pena, ¿no? Toda esta parte, o todas estas lágrimas, ¿no? Porque obviamente un emprendimiento, pues siempre va a haber lágrimas, frustración, sueños, o sea, todo. Sí. Al final nunca vas a estar contento, exacto. Y al final obviamente llega un momento en donde también mi familia, o sea, me he separado bastante del tema porque pues estoy en el negocio, compras, etcétera, Sí. ¿no? Entonces al final obviamente pues, había navidades que yo no pasaba con mi familia, cumpleaños, ¿no? Entonces al final obviamente también algo que me dejó la pandemia fue de estar un poco más con mi familia porque yo cerré México casi un año y medio. Entonces el poder reintegrarme nuevamente, el ver que eres humano, Sí. o sea, que no eres un robot y que tiene que ser todo perfecto, porque a veces, pues tristemente ya las redes sociales, así tiene que ser y no es así, ¿no? O sea, no todo es color de rosa, ¿no? Pero al final obviamente tratas que obviamente se vea así para que pues veas que obviamente también hay un proceso, que hay una historia, que hay un platillo, que al final obviamente, bueno, cuando nosotros lo hacemos por amor a. Ok, muy. Iván, pues no cabe duda que todo éxito pues, se necesita de grandes sacrificios, Así es. de tener disciplina, de ser constantes, ser perseverantes. Y nos da mucho gusto que nos puedas No, gracias a platicar ustedes. todo lo que conlleva este éxito que has No, logrado. muchas gracias, ¿no? Y pues gracias a ustedes también por pensar en mí, ¿no? Al final obviamente cuando uno empieza a emprender, ¿no? O cuando empieza a soñar, al final siempre buscas, ¿no? Que sea. Y me pasó, por ejemplo, en el tema de que en la temporada o la idea en donde creo que ya cerraré mi ciclo, por así llamarlo, de los restaurantes, cuando llegué a traer a este chef que también creyó en mí, que fue René. Sí. Ya traje a Daniel ya cocinó conmigo. Jonathan, que les comentaba que me estudió Cocinar es Soñar, cocinó también conmigo. Él cocinado en su restaurante. Y yo creo que cuando traiga a René es cuando sienta que mi proceso está como concluido en cierta manera, en el tema de que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Sí. O sea que ahora sí cocinar es soñar. Así es. Y por último, bueno, ya sería de mis últimas intervenciones. Iván, es interesante ver de dónde has pasado, de un lugar has pasado a otro, de la metropolitana, y mira, toda es esta zona, de la Exactamente. metropolitana abajito, que fue en la gasolinera, donde tuviste Así es. uno de tus emprendimientos. Después pasaste a la UNAM, que fue un poquito más para acá. Más para acá, y Y luego luego acá. Nunca te has separado de esta región, de este estado, y sobre todo nunca has abandonado pues esta parte de que resaltar Tlaxcala. claro. ¿No? Fíjate que al final nunca es uno profeta en su tierra. Y obviamente, tristemente, son los que más criticamos, ¿no? Sí. O sea, ahora sí dicen que al árbol que da fruto es al que le tiran más. Al final, obviamente, he tenido muchas propuestas de irme a otros lados, hasta otros países, ¿no? Pero al final, me gana el sentimiento de decir, pues es que mis papás, ¿no? O sea, mi familia o mi gente, ¿no? Está aquí.
todo está acá, ¿no? ¿Y por qué no puedes hacer lo que puedes hacer en otro lado? A lo mejor, obviamente, pues sí, a lo mejor lo que hice 8 años lo hubiera hecho en 2, porque obviamente pues hay otra, ¿cómo se podría decir? Es otro impulso. Otro, exactamente, Otra otra economía, muchas cosas, ¿no? Pero al final siempre digo que pues estoy en mi tierra, estoy con mi familia, estoy, o sea, no porque me dé miedo, porque pues al final obviamente, pues gracias a Dios hemos viajado y he tenido también la oportunidad de, pues, de ir, por ejemplo, llevar la cocina a Colombia, a Costa Rica, a Perú, a Europa, por ejemplo, estamos hablando de Madrid, Barcelona. Ahorita probablemente me voy a Suiza. Wow. Entonces, al final, obviamente, son cosas que buscas, ¿no? O sea, en la manera, y probablemente, bueno, de México, pues nunca me imaginé, ¿no? Conocer tantos estados, ¿no? Ahorita, hace casi ya un mes, fui a Tijuana, ¿no? O sea, que me quedé impactado, obviamente, de la gastronomía, del producto y qué tan cerca está Ensenada, qué Sí. tan cerca está, por ejemplo, porque fue en Rosarito el evento. No. Entonces, y que obviamente también te den esa oportunidad de representar, ¿no? Porque al final, obviamente, lo único que yo busqué, pues, fue soñar, ¿no? Sí. Pues a soñar y ver atrás a ese chico que cuando la gente pasaba y le pedían un hot dog, o sea, no me imaginé ahora estar en la posición de Wow. que ya, pues no que seas influencer, ¿no? Porque no me veo como un influencer, pero sí me veo como en la manera en donde podemos dar a conocer más nuestra gastronomía, Sí, sí. más nuestra cultura, más nuestras raíces y que al final pues sigamos consumiendo México y más Tlaxcala, ¿no? Y sobre todo ser una inspiración para muchos. Exacto, porque al final obviamente, o sea, me decían alguna vez unos alumnos, es que pues yo estudio en ICIMA, ¿no? Yo quisiera haber estudiado en el culinario. Le digo, ajá, pues estamos igual, que estoy en la metropolitana ¿Qué tiene? y no tiene nada de malo. O sea, al final obviamente son las ganas. Dicen por ahí el perico donde quieras verde, ¿no? Exacto. Sí. O sea, y no me fui a una gran universidad para estar con los grandes, ¿no? Exactamente. O sea, mis estudios, mi universidad Exacto. no determina mi éxito. Exactamente. Al final obviamente es más esfuerzo, sí, es más sacrificio totalmente, ¿no? Porque al final, pues el desprenderte de tu familia, de tu hogar, de tus raíces, pues es muy complicado, o sea, no es sencillo, ¿no? Luego veo a chicos que vienen, pues cuando he dado conferencias, ahorita tengo chicos de la Universidad de Hidalgo, ¿no? Sí. Y el verlos así todos bajoneados, digo, amigo, estás a 2 horas, Tranquitas, sí. o sea, estás a 2 horas, o sea, cuando te vayas a otro lugar en donde la comunicación, y aparte estamos hablando de 7 horas, o sea, está cañón. Sí. O sea, sí es. O cuando obviamente pues estés más tiempo, ¿no? Y al final obviamente, pues así es esto. O sea, nosotros vamos a ser bendecidos siempre que hay puentes, vacaciones, porque es cuando más tenemos trabajo. Sí. Pero es lo que a veces, cuando tomamos esta carrera, o sea, pensamos que vamos a estar echando el mismo relajo, están echando los huéspedes, cuando no es así. Porque al final, obviamente, pues de esto vivimos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Iván, ahora para culminar, dinos, ¿cuál es la receta para concretar tus sueños? Pues yo creo que la receta es la perseverancia Perseverancia. y el soñar. Esa es como la receta y no hay fórmula mágica más que perseverar y soñar. Ok. Oh, pues qué tremendo gusto. No, el gusto que es mío. nos regalaras este tiempo, No, muchas este gracias. espacio aquí en tu restaurante. A ustedes. Es que admiramos muchísimo y estamos gracias. ansiosos por consumir aquí en tu restaurante. Claro que sí, será un gusto. Y bueno, pues, Lu, Iván, es un honor para nosotros que haya sido la primera persona que entrevistamos para Muchas este gracias. podcast. Será de gran importancia para nosotros y para todos los tlaxcaltecas, que estoy seguro que les va a fascinar esta historia de vida, Muchas porque gracias. todos estamos llenos de historias de vida y personas como tú, pues pueden estar allá atrás también. No, y muchas gracias. Al final, obviamente, qué bueno que seamos como los primeros, ¿no? Y al final sea como de esta historia que van a surgir más. Así es. Y esa es la idea, o sea, que al final, obviamente, de los primeros, el recordar, ¿no? sí. Y el verte, ¿no? Porque pasa. Sí, van a pasar los años y Exacto. que también este proyecto pues lo queremos llevar al máximo nivel.
lo vamos a decir, iniciamos conmigo. Muchas gracias, ¿no? Va a ser un gusto. Sí. Muchas gracias y muchas No, ustedes. felicidades. Está muy bonito tu restaurante y Muchas es gracias. un honor poder escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, a ustedes. Bueno, pues esto fue Antes del ABC. Esperamos que les haya encantado este primer episodio, así como nos encantó a nosotros. Búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y con Nuestro canal de en YouTube. nuestro canal de YouTube, obviamente. También en Spotify, ahí nos van a encontrar como @antes del ABC. Pues bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Das Cris. Ludegan, Nos vemos Iván del Razo. y nos vemos a la próxima. adiós.